Cada mañana mi hijo y yo solíamos acompañar a mi esposo al aeropuerto. Pero aquel día, de regreso a casa, mi pequeño de 5 años susurró de pronto: «Mamá, no podemos volver a casa». «¿Por qué?», pregunté. Él exhaló profundamente. «Anoche escuché a papá hablar de nosotros. Nos escondimos y observamos la casa desde lejos. Lo que vimos me obligó a llamar a la policía de inmediato. Hola, queridos míos. Les pido que dejen sus tareas por un momento. Quiero compartir una historia que tal vez cambie la forma en que ven a las personas que más aman. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Les deseo una grata experiencia al oírme. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi hijo de 5 años salvaría nuestras vidas al oír una conversación telefónica de su propio padre, me habría reído. Pero la intuición de un niño resultó ser mucho más aguda que la lógica adulta y más certera aún que mis peores temores. Cada mañana parecía una copia exacta de la anterior, 6:30. Sonaba el despertador. No tanto para despertarme, sino para empujarme a continuar la vida justo donde la había dejado el día anterior, 6:35. La primera taza de café fuerte para mi esposo, con una cucharadita de azúcar, su aroma llenaba nuestra cocina de armarios color lat. 6:40. Un desayuno ligero, sándwiches para llevar, 2 de jamón y queso, 1 de salmón ligeramente salado, 7:10. Despertábamos a Artyom, quien siempre se frotaba los ojitos con el dorso de la mano, exactamente igual que su padre, 7:30. Salíamos de casa, cerrando la puerta con 5 vueltas de llave, exactamente a las 8:15. Un beso de despedida en la entrada de servicio del aeropuerto Domodedovo, entre el rugido de los motores y el olor del queroseno. «Papá, no olvides llamarnos cuando termines tu turno», decía Artyom, abrazando con fuerza el cuello de su padre. Denis lo alzaba hacia el cielo, y el niño soltaba una carcajada feliz. Este ritual comenzó cuando Artyom cumplió 3 años y jamás se interrumpió. «Prométeme, comandante, que cuidarás de mamá, ¿sí?», le decía Denis con una sonrisa, como si compartieran un pacto secreto reservado solo para los hombres. Yo los miraba sonriendo. Denis, con su uniforme impecablemente planchado de controlador aéreo, siempre me parecía tan fiable. Traje azul oscuro, camisa perfectamente lisa, insignia dorada en la solapa. Un turno de 12 horas, de cuya atención dependían cientos de vidas. Mi marido, el hombre que guiaba aviones en el cielo, asegurando su paso seguro y evitando colisiones. Sus colegas en las escasas fiestas de oficina lo apodaban en broma el director de orquesta del aire. Yo me sentía orgullosa del peso de su trabajo, de la seriedad con la que lo asumía. «Natasha, ¿pagaste la hipoteca?», preguntó de pronto frunciendo el ceño. El pliegue entre sus cejas se profundizó. «La pagué ayer. No te preocupes», respondí, arreglándole el cuello de la camisa con un gesto familiar. 123,000 rublos como siempre. También pagué los servicios, 13,000, y recargué 5,000 para el teléfono e internet. Él asintió. Me besó la mejilla rápidamente. Un beso siempre algo apurado, como si ya estuviera mentalmente sentado frente al radar. Miró el reloj y frunció el ceño. «Hora de irme. Hasta mañana». Nuestro piso de 3 habitaciones en Ramenskoye, en el complejo residencial Solnechny, nos costó casi 4 millones de rublos. Una hipoteca a 15 años, aunque siempre intentábamos adelantar pagos. Cada abono de Denis, cada encargo extra que yo conseguía, iba directo a esa deuda. El complejo estaba formado por 7 torres de 17 plantas. Reforma reciente de estilo escandinavo, paredes claras, suelo laminado color roble. Teníamos ya reservadas las vacaciones en Turquía, julio, hotel de 5 estrellas, todo incluido, como todos. Una familia moscovita promedio. Él, controlador aéreo en Domodedovo, yo, economista retirada del VTB Bank, convertida en madre a tiempo completo. Denis ganaba bien, casi 140,000 rublos al mes. Yo me quedaba en casa con Artyom. En su momento planeamos que dejaría mi trabajo solo un año, pero nos acostumbramos. Y las guarderías en Moscú no son baratas. Menos de 30,000 rublos es impensable. Artyom y yo solíamos volver en el minibús 424. El trayecto duraba unos 40 minutos, pero él nunca se cansaba. Le encantaba mirar por la ventanilla y contar coches de distintos colores.
Los blancos, 1 punto. Los negros, 2. Los rojos, 3. Se emocionaba especialmente al ver un coche amarillo, raro, y valía 5 puntos. Mamá, ¿por qué papá ayuda a los aviones a despegar pero nunca vuela? Me preguntó aquel día, con la nariz pegada al cristal y dejando diminutas huellas. Levanté la vista del teléfono. Había estado viendo Odnoklassniki. Recientemente había reactivado mi cuenta para contactar con antiguos compañeros. Porque es como un director de orquesta, cariño. ¿Recuerdas cuando fuimos al conservatorio con la tía Esbeta? Los músicos tocan, pero el director les indica cómo y cuándo entrar para que la música suene bien. Eso mismo hace papá con los aviones, les dice por dónde ir para que no choquen. ¿Y si se equivoca? Sus ojos grises destellaron de preocupación. Me estremecí. Artyom siempre hacía preguntas difíciles, de esas que estremecen por dentro. Hay algo inquietante en la franqueza brutal de un niño. Por eso papá es tan atento y serio. Le acaricié el cabello claro, idéntico al de Denis. Además tiene un compañero, Igor. Se revisan entre sí. Es imposible que haya errores. Y también cuentan con muchas computadoras inteligentes que vigilan los aviones. Pero la tía Esbeta dijo que el tío Igor tenía problemas. Añadió de repente, y siguió contando coches. Un rojo, 3 puntos. Ya tengo 27, anunció. ¿Qué problemas? Pregunté, alarmada. Esbeta, esposa de Igor, era mi amiga desde la universidad. Ella nos presentó a Denis hace 6 años. No sé, respondió mi hijo, encogiéndose de hombros. Ella decía por teléfono que él apostaba y perdía. Me tensé. Apuestas. Igor siempre me pareció fiable y equilibrado. Aunque quizá mi hijo malinterpretó la conversación, los niños suelen confundir lo que oyen. Bajamos en la parada junto al supermercado Piaterochka. Siempre estaba lleno de pensionistas aprovechando el 15% de descuento matinal. Las abuelas, con sus carritos de ruedas, como el de mi madre, comentaban dónde salía más barato el litro de leche en Magnit o en Dixie. Miré de pasada los precios tras el cristal. Pepinos, 190 rublos el kilo, tomates, 250. Me apunté mentalmente pasar más tarde. Mamá, mira. Artyom me tiró de la manga señalando a una mujer que salía del súper. Es la abuela Valia. Mi suegra estaba en la caja con un carro repleto. No nos vio, ocupada pagando con su tarjeta. Extraño. Valentina Stepanovna siempre avisaba antes de venir desde Serpukhov. Decía que venía una vez al mes para ver a su amiga Sineida Petrovna y de paso pasaba por nuestra casa. Pero hoy, ni una palabra, abuela, gritó Artyom, corriendo hacia ella entre la multitud. Se sobresaltó al verlo, aunque enseguida se recompuso. Por un instante, creí notar miedo en su mirada. Quizá lo imaginé. Oh, pero si es mi Artyomuska, mi tesoro. Lo abrazó con torpeza, tratando de sostener las bolsas y me lanzó una mirada fugaz. Natasha querida, qué sorpresa. Vine a comprar cositas para hacerles unas empanadas. Ya sabes cuánto le gustan a Denis las de repollo. Forcé una sonrisa. Algo no cuadraba. Valentina Stepanovna, antigua enfermera del Hospital Distrital de Serpukhov, era famosa por su pragmatismo, rayando en la tacañería. ¿Para qué comprar en Moscú si en nuestro mercado todo es más fresco y cuesta la mitad? Solía decir. Siempre traía provisiones de allá, jamás de aquí. Además, parecía inquieta, aunque intentara disimularlo. Le temblaban un poco las manos al ajustarse el pañuelo. ¿Piensas quedarte mucho?, pregunté mientras la ayudaba a cargar las bolsas. Eran 3, pesadas, suficientes para al menos 2 semanas. Una semanita, supongo, respondió, desviando la mirada mientras rebuscaba en su bolso. Denis me pidió que viniera a cuidar de ustedes mientras trabaja turnos dobles. Dice que estás agotada con el niño. Yo encantada de ayudar. Me quedé helada. Denis no me había mencionado ningún turno doble ni jamás pidió a su madre que nos cuidara. Nuestra relación siempre había sido cordial pero distante. Ella opinaba que yo no era suficientemente buena ama de casa, que gastaba demasiado. Yo solía ignorar sus críticas. Denis siempre me apoyaba. ¿Cuándo hablaste con él?, pregunté, conteniendo el aliento en el ascensor. Ayer, respondió sin mirarme, revisando su bolso. Ya sabes cómo se preocupa. Me dijo que llegaría tarde. Una punzada me atravesó el pecho. Denis había estado en casa toda la tarde, salvo un rato en el balcón, supuestamente fumando, aunque había dejado de fumar hacía 2 años.
pero no quise armar una escena delante del niño. Muy amable de tu parte, dije mientras sacaba las llaves. El llavero, un avioncito que Denis me regaló, oscilaba suavemente. Artyom estará encantado de pasar tiempo contigo. Valentina frunció los labios, revisando el recibidor con ojo crítico. Vio el polvo en el zapatero, una gorra infantil tirada en el suelo. Al niño le hace falta una figura masculina, dijo cortante. Denis siempre trabajando. Al menos apúntalo a un club. Hay judo en el barrio, solo 3,000 al mes. Está tan pálido y flaco. En mis tiempos corríamos todo el día, con las mejillas rojas. Ahora, solo dibujos y computadoras. Empecé a sacar las compras. Una docena de huevos, harina, repollo, una botella de aceite, cereales, y una botella de coñac extraño. Ella no bebía licores fuertes, como mucho. Un vasito de vino tinto en fiestas. ¿Y esto?, pregunté, señalando el Ararat. Ah, es para Denis, respondió rápidamente, guardándolo en el armario. No tienes nada en casa. A veces vienen visitas. Da vergüenza no ofrecer nada. Ignoré esa primera alarma, creyendo que era una de sus manías. No imaginaba que nuestras vidas pendían de un hilo y que mi hijo, pálido y frágil, sería nuestro ángel salvador. Ni siquiera sospeché nada cuando Denis llegó tarde esa noche, oliendo a colonia barata y tabaco. Dijo que estuvo con Igor en un café cerca del aeropuerto, discutiendo un nuevo sistema de rastreo. Le creí. Una esposa siempre quiere creerle a su marido. Incluso la llamada extraña esa noche no me alertó. A las 10 al fijo. ¿Quién llama hoy al fijo? Un hombre con voz ronca preguntó. Denis Alexeyevich. No, está trabajando. ¿Le doy un recado? Una pausa. Se oía su respiración. Dígale que llamó Mikhailich, que me llame cuanto antes. Es urgente. Y colgó. Cuando le conté a Denis, se puso pálido y luego fingió serenidad. Ah, cosas del trabajo. Nada importante. Entonces apareció Artyom, medio dormido, con su pijama de avioncitos. Papá, ¿quién es Misha? Denis se quedó petrificado. ¿Dónde oíste ese nombre? Anoche en el balcón. Gritabas que pagarías todo en 3 días. Después dijiste que estabas con el tío Igor. El silencio se hizo espeso en la cocina. Yo miré de mi hijo a mi marido. Denis forzó una sonrisa, rígida. Comandante, no está bien escuchar conversaciones ajenas. Estás confundido. Anda, a la cama que es tarde. Lo tomó en brazos, lo giró en el aire y lo llevó a su cuarto. Yo me quedé en la cocina, sintiendo un nudo en el estómago, pero me obligué a pensar que serían problemas laborales. Denis me contaría cuando se sintiera listo. Las llamadas extrañas empezaron al tercer día de la llegada de mi suegra. La primera me sorprendió lavando platos tras la cena. El viejo teléfono fijo, con cable largo, que manteníamos solo para llamar a mi madre en Tula y ahorrar en móvil, sonó de repente. ¿Está Denis Alexeyevich?, preguntó una voz grave y metálica. No, está trabajando. ¿Le puedo dejar recado? Pausa, respiración, dígale que llamó Karprov. Tenemos un asunto pendiente, 2,5 limones. ¿Perdón? ¿Qué limones? Se equivoca de número. Respondí tartamudeando. Una risa ronca. No hay error. Que me llame si no quiere problemas. La familia vale más que el dinero, ¿verdad? Y colgó. Me quedé paralizada, el auricular en la mano, un frío recorriéndome la espalda. La amenaza era demasiado clara. Valentina, que cortaba repollo en la mesa, fingió no oír, pero vi cómo se le tensaban los hombros. ¿Quién era, mamá?, preguntó Artyom, construyendo con sus Lego en la alfombra. Solo un número equivocado, cariño. Cuando Denis llegó le conté todo. Palideció y luego se enfureció. Idiotas, seguramente cobradores confundiendo números, no te preocupes. Pero él sabía tu nombre completo. ¿Y qué significa eso de 2,5 limones? Insistí. No tengo idea, murmuró, dándose la vuelta mientras hurgaba en el refrigerador. Ah, mamá hizo empanadas. Tengo que probarlas ya mismo. El tema quedó zanjado para él. Pero en mi mente las palabras del desconocido no dejaban de resonar. La familia vale más que el dinero. Sonaba a amenaza. Al día siguiente el teléfono volvió a sonar. Yo estaba en el baño y Artyom contestó. Al salir, me miró con los ojos muy abiertos, lleno de miedo. Mamá, llamó un hombre preguntando por papá. Dijo que vendría pronto a casa y que papá juega a juegos peligrosos. ¿Qué juegos son esos, mamá? Sentí un crujido interno, como si algo se rompiera dentro de mí.
Mi mirada se desvió hacia la mesa de centro, donde yacía el portátil de Dennis. Normalmente siempre lo bloqueaba con una contraseña, pero aquella noche parecía haber olvidado cerrar sesión. Abrí el historial del navegador. Casinos. Docenas de pestañas abiertas, apuestas deportivas, salas de póker, foros de jugadores. Todas con las mismas preguntas desesperadas. ¿Cómo recuperar las pérdidas? ¿Cómo conseguir dinero para la próxima apuesta? Relatos de premios milagrosos. Luego revisé su correo electrónico. Decenas de mensajes. Amenazas de usureros, de empresas turbias como Rostov-Bet y Fortuna Plus. Sentí náuseas. Valentina Stepanovna entró en la sala mientras yo permanecía sentada, con las manos caídas sobre el regazo. ¿Qué te pasa, Natasha? Estás pálida como un papel. Sin decir palabra, giré el portátil hacia ella. Lo miró y frunció los labios en una delgada línea. Sabía que se había metido en algo, dijo al fin, pero no imaginé que fuera tan grave. Lo sabías. Empecé a temblar. ¿Y no me dijiste nada? ¿De qué habría servido? Suspiró profundamente, dejándose caer en un sillón. Los hombres son como niños, Natasha. Siempre creen que lo controlan todo. La próxima vez recuperaré el dinero. Solo haré una última apuesta. Y de pronto, están ahogados en deudas. ¿Cuánto? Susurré. No lo sé con certeza. Me llamó hace una semana. Me pidió dinero. Le di todos mis ahorros, 350,000 rublos. Pensé que con eso bastaría. Pero está claro que... No terminó la frase. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Por primera vez no vi a mi suegra eternamente crítica, sino a una mujer mayor, agotada y asustada. Tengo que hablar con él, dije con determinación, marcando el número de Dennis. No respondió ese día ni el siguiente. Solo contestaba con mensajes. Ocupado turnos dobles, te llamaré después. Pero nunca lo hizo. 2 días después apareció ella. Una mujer vestida con una falda negra estricta y blusa, portando una carpeta de documentos. Se presentó como empleada de una agencia de cobro de deudas. Su esposo debe a nuestros clientes 2,480,000 rublos. Dijo con calma, como si recitara un parte meteorológico. El plazo venció hace 20 días. Podemos ofrecerle un plan de pagos, pero necesitamos una garantía. ¿Qué garantía? Pregunté, bloqueando la puerta para que no entrara. Su piso, por ejemplo. Pero está hipotecado. Ni siquiera hemos terminado de pagarlo. Sonrió. Una sonrisa fría que me heló la sangre. Eso no es un problema. Existen métodos para transferir la deuda al inmueble. Piénselo bien. Tiene 2 días, después recurriremos a métodos menos formales. Cuando se fue, llamé a mi antigua amiga Svetlana, esposa de Igor, el colega de Dennis. No hablábamos hacía 6 meses, pero en ese momento necesitaba respuestas. Sveta, soy Natasha, necesito hablar contigo. Sobre Igor y Dennis, hubo un largo silencio. Natasha, no sé si esto te servirá, pero Igor lleva casi 1 año apostando. Empezó con pequeñas apuestas, pero luego se volvió serio. Arrastró a Dennis con él. Perdieron todo. Pidieron préstamos, incluso empeñaron el coche de Igor. Lo último que supe es que se metieron con gente muy peligrosa y pidieron dinero a intereses exorbitantes. ¿Pero por qué? Casi sollozaba. Teníamos todo. Un trabajo estable, planes, un futuro. El juego no entiende de lógica, dijo ella con la voz pesada, resignada. Igor se fue a vivir con su hermano hace 1 mes. Yo pedí el divorcio. Tengo 2 hijos, Natasha. No puedo arriesgarme así. Me temblaban las manos mientras sujetaba el teléfono. No lograba asimilarlo. ¿Cómo podía Dennis, tan responsable, tan serio, poner en riesgo todo lo que habíamos construido? Esa noche, mientras Artyom dormía y Valentina veía su serie médica favorita, sonó el timbre. En el umbral había un hombre de mediana edad, con chaqueta de cuero y barba bien recortada. «Buenas noches», dijo con voz inquietantemente familiar. «Busco a Denis Alexeyevich». «No está en casa», respondí. «Qué lástima». «Una verdadera lástima», suspiró, mirando su reloj. «Dígale que Karprov vino a verlo, y que la paciencia de mis socios se está agotando. La deuda crece 50,000 rublos cada día. Ya va por 2,6 millones. No sé nada de las deudas de mi marido», balbuceé, con la voz temblorosa. «Ese es su problema». Se encogió de hombros. «Pero tenemos una oferta. Sabemos que su piso está asegurado por una suma considerable. 3 millones de rublos, si no me equivoco».
Un accidente y todas las deudas desaparecerían. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Me está amenazando? En absoluto, levantó las manos, fingiendo un gesto pacífico. Solo expongo opciones. 3 millones del seguro, menos la deuda. Incluso le sobraría para dar la entrada de otro piso, tal vez en Tula. No vive su madre allí. ¿Cómo sabía de Tula? De mi madre. Váyase ahora mismo o llamo a la policía, si sé. Por supuesto, sonrió con frialdad. Pero la policía no resolverá sus deudas, nosotros sí. Dennis tiene nuestro número. Sabe lo que debe hacer. Al cerrar la puerta, vi a Valentina pálida en el pasillo. ¿Lo oíste todo?, pregunté. Nos están amenazando, respondió ella con voz apagada, casi ausente. Tengo miedo, Natasha. Tengo miedo de que Dennis acepte su propuesta. ¿Qué propuesta? No comprendía. Del seguro me miró directamente a los ojos. Quieren simular un accidente, un incendio, una fuga de gas. Sentí un puño en el estómago. No, susurré. Dennis, nunca. En la desesperación, las personas hacen cosas horribles, me interrumpió con la voz temblorosa. Lo han amenazado, y a nosotros no tiene el dinero. Tenemos que ir a la policía, dije, tomando el teléfono. ¿Y qué les dirás?, replicó amargamente. Que tu marido tiene deudas ilegales y temes que provoque un accidente para cobrar el seguro. Lo encarcelarán, y la deuda seguirá allí. Tenía razón, me desplomé en la silla, sintiéndome totalmente impotente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, derrotada. No lo sé, murmuró ella, negando con la cabeza. Pero me quedaré contigo pase lo que pase. Esa noche no dormí, me giraba sin parar, atenta a cada ruido. Valentina tampoco durmió. Veía la luz encendida bajo su puerta. Solo Artyom dormía tranquilo con su manita bajo la mejilla. Por la mañana, mientras ayudaba a Dennis a prepararse para el trabajo, lo vi guardar unos documentos en su bolso. ¿Qué es eso?, pregunté intentando sonar casual. Ah, solo papeles del trabajo, respondió, evitando mi mirada. Escucha, Natasha. Hoy me quedaré hasta tarde, quizás toda la noche. Estamos probando un nuevo sistema. Está bien, contesté con una sonrisa forzada, sintiendo los labios entumecidos. Artyom, tu abuela y yo nos las arreglaremos. Lo sé, dijo de pronto, abrazándome con fuerza y hundiendo su rostro en mi pelo. Sé que lo harás. Olía a ese perfume barato, a tabaco y a miedo. Aún así, no quería creer lo peor. No podía aceptar que el hombre con el que había pasado 6 años, el padre de mi hijo, pudiera hacernos daño. Normalmente, Artyom y yo lo acompañábamos al aeropuerto, pero esta vez Dennis insistió en ir solo. El niño está resfriado, dijo, mirando a Artyom, que justo en ese momento se sonó la nariz. Hace mal tiempo, no hace falta que salgan. Pero siempre, empecé. Natasha, me interrumpió bruscamente, y luego suavizó el tono. Perdón, no quiero que se enfermen, los llamaré cuando llegue. Se agachó, abrazó a Artyom con más fuerza de lo habitual. Pórtate bien, ayuda a mamá y escucha a la abuela. Papá, hoy estás raro, dijo Artyom, mirándolo con esos ojos grises tan parecidos a los de Dennis. ¿Estás enfermo? No, comandante, solo cansado, contestó Dennis, despeinándole el pelo. Nos vemos mañana. Cuando la puerta se cerró, una oleada de pánico me invadió. Por primera vez en 6 años, se iba solo, sin dejarnos acompañarlo. Se sentía como una despedida. Corrí al teléfono y busqué la tarjeta de visita de la agencia de cobro. Necesito hablar con el hombre que vino ayer por la deuda de Denis Vorontsov. Un momento, contestó la secretaria con indiferencia. Sí, la misma voz metálica respondió. Soy la esposa de Dennis, quiero saber en qué quedaron ustedes y mi marido. Silencio. Me temo que es información confidencial. Ustedes amenazaron a mi familia, casi grité. A mi hijo. ¿Cómo se atreven a hablar de confidencialidad ahora? Escuche. Su voz se volvió fría y firme. Su marido pidió dinero y no lo devolvió. Las reglas son simples, o paga con intereses o se recurre a métodos alternativos. Él eligió lo segundo. ¿Qué significa eso?, exigí. Pregúntele a él, respondió tras una pausa. Pero si quiere un consejo, llévese a su hijo y váyase con su madre a Tula unos días. Espere, colgó, me quedé con el auricular apretado, los nudillos blancos. Valentina apareció en la puerta de la cocina pálida con las manos temblorosas. ¿Qué dijo?, susurró.
Dijo que Dennis eligió un método alternativo de compensación y que Artem y yo debemos irnos de inmediato. Ella cerró los ojos como si le doliera. Lo temía, murmuró. ¿Temías qué? La sacudí. Lo sabías. ¿Tú sabías? No lo sabía con certeza, pero lo sospechaba, murmuró, dejándose caer en una silla. Anoche Dennis me llamó. Dijo que había tomado una decisión y que en unos días todo habría terminado. Que nadie saldría herido. Que nadie saldría herido. Me reí, aunque sonó como un sollozo. ¿Va a simular un accidente para cobrar el seguro? ¿Cómo que nadie saldría herido? Dijo que ustedes no estarían en casa. Tartamudeó, la voz rota. Que lo tenía todo planeado. En ese momento, Artem entró en la cocina abrazando su osito con los ojos muy abiertos. Mamá, abuela, ¿por qué gritan? Me obligué a calmarme. Nada, cariño, solo hablamos. ¿Se pelean por papá? Preguntó mirándome fijo. ¿Por lo que quiere hacer en la casa? Valentina y yo nos quedamos heladas. ¿Qué quieres decir, Artem? Le pregunté suavemente, agachándome. Anoche escuché a papá hablando en el balcón, dijo, jugueteando con la oreja del osito. Pensó que yo dormía, pero fui al baño. Dijo, cuando lo saques, hazlo rápido, que parezca un accidente de gas. Después limpia, ya sabes qué hacer. Una oleada de náusea me invadió. Valentina dejó escapar un gemido y se desplomó. ¿Con quién hablaba Artem, sabes? Creo que con el tío Igor o con ese hombre feo que vino ayer, lo vi por la ventana. Abracé a Artem con fuerza, protegiéndolo. Mi pequeño, inocente hijo. Testigo involuntario de la traición de su padre. De pronto todo encajó. Dennis no solo planeaba un accidente fingido, planeaba un verdadero. Una explosión de gas. Y por eso insistió en ir solo. Para ganar tiempo y preparar todo. Me volví hacia Valentina. Lo sabías, la ACUSE con acento agudo. No viniste aquí por casualidad. ¿Eres parte de esto? No, replicó, levantando la cabeza. Dennis dijo que tenía problemas y necesitaba ayuda. Pensé que solo era por las deudas. Por dinero. No sabía que planeaba esto. Creyera o no en sus palabras, ya no importaba. Había que actuar. Haz las maletas, ordené mientras corría hacia el armario para coger una bolsa. Nos vamos, ahora mismo. ¿A dónde? Preguntó Artem, con la voz temblorosa. A casa de la abuela en Tula. Respondí, metiendo ropa en la bolsa con las manos temblorosas. Valentina Stepanovna, ¿vienes con nosotros? Ella permanecía en silencio, fija en un punto. No voy a ninguna parte, dijo al fin. Es mi hijo, tengo que quedarme para hablar con él. Para detenerlo, estás loca, grité. Si Artem tiene razón y Dennis realmente planea esto, es peligroso quedarse. Él no me haría daño, dijo, negando con la cabeza. Soy su madre. Quise discutir, pero en ese momento mi móvil vibró en el bolsillo. Era un SMS de Dennis. He llegado bien. Todo está bien, no te preocupes, te quiero. Esa última frase, te quiero, me convenció por completo. Jamás había escrito eso en un mensaje antes. Nos vamos, dije con firmeza, tomando la mano de Artem. Ahora mismo, bajamos a toda prisa y salimos al exterior. Caía una ligera llovizna. Llamé a un taxi. 10 minutos, dijo la operadora. Mamá, ¿no vamos a volver nunca a casa? Preguntó Artem aferrándose a mi mano. No lo sé, cariño, respondí, agachándome para mirarlo a los ojos. Escúchame bien, oíste algo muy importante. Podría ser peligroso, tenemos que esperar y ver qué pasa. Papá va a hacer algo malo en nuestra casa. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre planeaba destruir nuestro hogar? Que debía tanto dinero a criminales que estaba dispuesto a cometer un crimen. Espero que no pase, dije acariciándole la mejilla. Pero tenemos que ser cautelosos, el taxi tardaba. Yo no paraba de mirar alrededor, inquieta. Entonces me di cuenta, si el plan ya estaba en marcha, si el cómplice de Dennis ya estaba en el piso. Artem, espera aquí, le dije, dejando la bolsa en un banco cercano. Quédate quieto, no te muevas. Vuelvo enseguida. Mamá, no, gritó sujetando mi mano. No vayas, es peligroso. Su instinto infantil me estremeció, dudé. Está bien, cedí al fin. Entonces vamos allí. Señalé el parque infantil al otro lado de la calle. Nos esconderemos detrás del tobogán, desde ahí podremos ver nuestras ventanas. Cruzamos y nos agachamos tras un tobogán en forma de elefante. Desde allí se veían claramente las ventanas de nuestro 9º piso. Mira,
La abuela sigue en casa, susurró Artem. Me asomé. Sí. La silueta de Valentina se movía de una habitación a otra. ¿Y quién es ese hombre?, preguntó Artem, señalando la entrada. Un Lada Priora negro acababa de detenerse. Un hombre con chaqueta oscura y gorra salió, miró rápidamente a su alrededor y desapareció en el edificio. No lo sé, murmuré, abrazando más fuerte a Artem. Pero debemos quedarnos callados y observar. Esperamos unos 20 minutos. La llovizna se convirtió en lluvia constante y Artem empezó a tiritar bajo mi chaqueta. El taxi seguía sin llegar. Cuando volví a llamar, la operadora suspiró. No hay coches disponibles. Hora punta, ¿me entiende? Mamá, quiero ir al baño, susurró Artem. Aguanta un poco más, cariño, dije, acariciándole la cabeza mientras seguía mirando las ventanas. La silueta de Valentina se movía de un lado a otro. El hombre había entrado, pero no podía verlo desde la calle. El pánico me invadía. ¿Qué debía hacer? De pronto, una idea me atravesó la mente. Saqué el móvil y busqué el número del comisario de distrito, Piotr Nikolaevich. Nos habían dado su tarjeta al mudarnos, un trámite que entonces me pareció trivial. Ahora podía salvarnos la vida. Hola, Piotr Nikolaevich. Soy Natalia Vorontsova, de Solnechny. Entrada 8, piso 98. Sí, Natalia, ¿qué sucede? Su voz sonaba cansada pero atenta. Tenemos una emergencia. Sospecho que se prepara un crimen en mi casa. ¿Qué tipo de crimen? Su voz se tensó de inmediato. ¿Posible incendio? Oh, dudé, sin saber cómo explicárselo para que me creyera. O una fuga de gas provocada. Mi marido debe mucho dinero y sus acreedores amenazaron con simular un accidente para cobrar el seguro. Silencio. Estaba segura de que pensaba que estaba loca. ¿Dónde están ahora?, preguntó por fin. En el parque frente al edificio con mi hijo de 5 años. No vamos a volver a entrar. Quédese allí, voy para allá, tardaré 15 minutos, exhalé aliviada. Al menos me había tomado en serio. ¿Llamas a los vecinos?, preguntó Artem serio y concentrado. No, cariño, dije, abrazándolo. He llamado al policía del barrio, él nos protege. ¿Va a ayudar a la abuela?, preguntó con los ojos muy abiertos. Lo abracé aún más fuerte. Valentina Stepanovna seguía allí arriba. Y ese desconocido también. ¿Y si ya habían comenzado? En ese momento vi una sombra en la ventana del salón. Me fijé. Valentina estaba allí, mirando hacia la calle. Nos buscaba. Luego se retiró y un instante después se encendió la luz de la cocina. Una figura grande y desconocida se movía dentro. ¿Quién es ese hombre con la abuela?, susurró Artem. No lo sé, dije llamando al móvil de Valentina, tono, sin respuesta. El miedo me golpeó con fuerza. ¿Y si ya habían empezado? Llamé al servicio de emergencias. Conectadme con urgencias de gas, es urgente. Ahora mismo. Servicio de gas de emergencia, dígame. Podría haber una fuga deliberada en Solnechnaya 8, piso 98. Hablaba rápido, casi sin respirar. Por favor, vengan cuanto antes. ¿Está usted dentro del piso? No, estoy fuera. Pero hay gente dentro. ¿Huele a gas? No, estoy fuera. Pero podrían. Cálmese, dijo la operadora con voz profesionalmente fría. Enviamos un equipo. Quédese para recibirles y guiarlos al piso. Bajé el teléfono sintiéndome impotente. Burocracia, procedimientos. Mientras tanto dentro, podía estarse fraguando una tragedia. De pronto vi un destello en la ventana de la cocina. Una chispa, como de un mechero. Contuve la respiración. Si había fuga y alguien encendía una llama. Pero no hubo explosión. Segundos después vi a la figura grande moverse cerca de la estufa. Mamá, mira. Artem me tiró de la manga, señalando la entrada. Una furgoneta amarilla de emergencia de gas acababa de llegar. 2 operarios bajaron corriendo con maletines y entraron en el edificio. Casi al mismo tiempo apareció un UAS policial. De él bajó Piotr Nikolaevich, nuestro comisario, acompañado de un agente más joven, Natalia. Piotr Nikolaevich nos vio y se acercó deprisa. ¿Fue usted quien llamó? Sí. Salí de detrás del tobogán apretando la mano de Artem. Mi suegra sigue dentro. Y un hombre desconocido. Temo que... Entiendo. Asintió. Quédese aquí con su hijo, nosotros entraremos. Entraron decididos mientras los operarios esperaban, reacios a subir solos. Todo saldrá bien, Artem,
susurré, abrazándolo para intentar calmar mis propias manos que no dejaban de temblar. ¿Ayudarán a la abuela? ¿Y papá lo sabe?, preguntó de pronto. Me estremecí. Dennis, lo había olvidado por completo en el caos. Marqué su número. Apagado o fuera de cobertura. Permanecimos allí, bajo la lluvia, mirando hacia nuestras ventanas. En el 9º piso se decidía el destino de nuestra familia, de nuestro hogar. Yo solo podía esperar. Pasaron 10 minutos que parecieron eternos. Finalmente, salieron 2 personas. Valentina Stepanovna y el hombre de la gorra. Llevaba las manos a la espalda, seguramente esposado. Mi suegra caminaba con la cabeza gacha, escoltada por 2 agentes. «¿Han arrestado a la abuela?», exclamó Artem. «No», logré decir sin creerlo del todo. «Solo la llevan a un lugar seguro». Los metieron en un coche patrulla. Después salieron los operarios de gas, hablando animadamente. Uno se acercó y nos llamó. «¿Su piso es el 98?», preguntó. «Sí». «¿Qué pasó?». «Fuga de gas provocada», respondió sacudiendo la cabeza. «Alguien abrió todos los quemadores y dañó la tubería, si no fuera por su llamada. Tuvieron suerte. Podría haber acabado muy mal». Me eché a temblar. Era cierto. De verdad planeaban hacerlo. «No deberían volver aún», añadió. «Hemos cortado el gas, pero hay que ventilar y revisar todo». «¿Tienen dónde pasar la noche?». «Sí», mentí. «Con unos amigos». En realidad, no teníamos a nadie en Moscú, solo mi madre en Tula. Pero no podía pensar en eso ahora. «Gracias», logré decir. Piotr Nikolaevich se acercó con el rostro serio. «Natalia, necesitaremos su declaración». El hombre detenido ya empezó a confesar. Dice que actuó por orden de su marido. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en un banco con náuseas. ¿Y mi suegra? Ella insiste en que no sabía nada. Dice que intentó detenerlo cuando se dio cuenta. Pero eso hay que investigarlo. «No lo creo», susurré. «No creo que Dennis pudiera». «Mamá, quiero ver a papá», me interrumpió Artem, tirando de mi manga. «Vamos al aeropuerto». Lo miré, luego a Piotr Nikolaevich. «Oficial, mi marido trabaja en Domodedovo como controlador aéreo. Si esto es cierto, ¿no deberían detenerlo allí?». Piotr Nikolaevich frunció el ceño y sacó la radio. «Central. Aquí Sidorov, conecten con la policía del aeropuerto de Domodedovo. Posible implicado en intento de incendio fraudulento para estafa de seguro. Sospechoso, Vorontsov. Denis Alexeyevich». La radio chisporroteó. Se alejó unos pasos, hablando con calma. «Mamá, ¿papá de verdad quería explotar nuestra casa?», preguntó Artem, abrazándose a mí. ¿Cómo explicárselo a un niño? ¿Cómo decirle que su héroe, su padre, los había traicionado? Papá estaba muy confundido, cariño. Le acaricié el cabello. Debía mucho dinero a gente mala y lo presionaron para hacer cosas terribles. «Pero podíamos estar en casa», dijo, mirándome con esos ojos grises idénticos a los de Dennis. «Podíamos haber muerto». No pude responder. La garganta se me cerró. ¿De verdad Dennis había estado dispuesto a sacrificarnos? ¿O lo habían obligado? Pero ¿qué amenaza justifica arriesgar a tu familia? Piotr Nikolaevich volvió con expresión grave. «Natalia, tengo malas noticias. Su marido no se presentó hoy en el trabajo. No llegó al aeropuerto». «¿Cómo?». Me puse de pie de un salto. «Pero esta mañana salió. Incluso me escribió que había llegado. Estamos comprobando, pero no estaba en su puesto». La cabeza me daba vueltas. Si Dennis no estaba en el aeropuerto, ¿dónde estaba? ¿Qué significaba todo esto? Sonó mi móvil. Un número desconocido. «Hola, Natalia». La voz de Dennis sonaba extraña, apagada. «¿Dónde estás?». Intenté mantener la calma, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. «¿Yo?». «La he cagado, Natalia. Muy grave». «Dennis, ¿qué pasa?». «La policía ha detenido a un hombre en casa. Intentó provocar una fuga de gas, y también se llevaron a tu madre». Silencio. Luego, un suspiro profundo. «Mi madre. Ella no debía estar allí», murmuró Dennis. «Natalia, te lo juro. Ella no sabía nada, solo era Igor. Él debía hacerlo parecer un accidente. Nadie iba a salir herido. Solo el apartamento, el seguro cubriría todo. Y hasta nos quedaría algo». Su voz sonaba delirante, como si estuviera hablando con un desconocido. «¿Te escuchas, Dennis? Querías destruir nuestro hogar. Todo lo que construimos juntos. Quería salvarnos. Se quebró. Me amenazaron, no solo a mí, sino también a ti y a Artyom.
Dijeron que tenían gente en todas partes, incluso en su jardín de infancia. No podía arriesgarme, así que planeé volar el apartamento, solo cuando ustedes no estuvieran. Lo Organic con acento agudo todo. Ustedes vendrían conmigo al aeropuerto, como siempre, y de allí iríamos directo a la casa de tu madre en Tula. Incluso compré los billetes. Están en mi bolso. ¿Y tu madre? Ella no debía venir. Yo no la llamé. La última pieza del rompecabezas encajó. Mi suegra había intuido que algo no iba bien y vino a cuidarnos, y terminó atrapada en medio de esta pesadilla. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, tapándome el otro oído para escuchar mejor bajo la lluvia. Estoy saliendo de la ciudad. Pensé que funcionaría, que podría empezar de nuevo. Sin ustedes, Raya. O no podía creer lo que escuchaba. No, claro que no. Iba a explicártelo todo, regresar por ustedes y huir juntos, a donde quisieras. Crimea, Bielorrusia. Piotr Nikolaevich estaba junto a mí escuchando con atención. Me hizo un gesto para que le pasara el teléfono. «Denis, la policía quiere hablar contigo», le dije. «¿La policía?», su voz tembló. «¿Tan grave es?». «Sí, por favor, Denis. Por Artyom. No empeores las cosas». Una larga pausa. Solo oía su respiración. «Está bien. Dáselo». Le entregué el móvil al oficial, que se alejó unos pasos y habló en voz baja. Abracé a Artyom con fuerza. Mi niño valiente y perceptivo. Si no fuera por él, por su oído atento y su instinto, quién sabe cómo habría terminado todo. ¿Van a meter a papá en la cárcel?, preguntó mirándome con ojos grandes. No lo sé, cariño, respondí, incapaz de encontrar palabras. Hizo algo muy grave. Pero sigue siendo tu papá. Artyom escondió su rostro en mi chaqueta. No quiero que se lo lleven. Le acaricié la cabeza mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia sobre mi cara. ¿Qué podía decirle? ¿Que su padre era un criminal? ¿Un traidor? Piotr Nikolaevich volvió y me devolvió el teléfono. Ha aceptado entregarse. Está regresando a la ciudad. Lo detendrán en el control de la autopista Kashiskoye. ¿Qué le pasará?, pregunté apenas en un susurro. Intento de destrucción intencionada de propiedad. Fraude al seguro. Pero si coopera, muestra arrepentimiento y paga indemnizaciones. Hay una posibilidad. Quizá le dieran 5 años, con opción de libertad anticipada en 3. Para entonces, Artyom sería casi un adolescente, lo bastante mayor para decidir si querría volver a verlo tras semejante traición. ¿Qué haríamos ahora? Miré nuestro hogar. Aquellas ventanas que por la mañana parecían un cálido refugio y ahora eran la escena de un crimen. ¿Tiene a dónde ir?, preguntó el oficial con sincera preocupación. Solo a casa de mi madre en Tula. Pero antes necesito recoger documentos y algunas cosas. Pediré a mis hombres que la acompañen. Le ayudarán a tomar lo esencial, suspiró. Y después deberá presentar declaración. Asentí, sintiendo que una extraña anestesia emocional se apoderaba de mí. Todo parecía irreal, como un mal sueño del que esperaba despertar. Subamos al coche, dijo Petr Nikolaevich, señalando el UAZ. La lluvia arrecia. No hay por qué quedarse aquí helados. Nos subimos al vehículo. Artyom se apretó contra mí, exhausto y asustado. Le acaricié el cabello y le murmuré palabras suaves que ni yo misma comprendía del todo. Mientras tanto, un único pensamiento latía en mi mente. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no supe que el hombre en quien más confiaba estaba cayendo tan hondo? Hubo señales, llegadas tarde, nerviosismo, el olor a un perfume ajeno y cigarrillos. Llamadas extrañas, todo estaba ahí, pero yo me negué a verlo. Natalia, la voz del oficial, me sacó de mis pensamientos. ¿Su marido? ¿Es jugador? Al parecer, respondí con amargura. Y yo nunca lo supe. Pensé que lo conocía como me conocía a mí misma, pero resulta que no lo conocía en absoluto. Pasa, suspiró. El juego es como una droga. Uno no se da cuenta de cuánto se hunde hasta que es demasiado tarde. Miré nuestro edificio, 9 plantas de ladrillo amarillo, balcones con ropa tendida, ventanas iluminadas, vecinos ajenos al drama que se desarrollaba al lado. Esa mañana tenía una familia, un marido amoroso, planes, y ahora. «Mamá, ¿vamos a salir adelante?», preguntó Artyom en voz baja, mirándome con esos ojos grises tan parecidos a los de su padre. «Claro que sí, mi amor», susurré, besándole la coronilla. «Somos fuertes. Tenemos a la abuela Vera en Tula. Y tú, eres el niño más valiente del mundo.
Un verdadero héroe. Me sonrió débilmente y se acurrucó aún más. Y pensé, quizás sea lo mejor. Mejor enfrentar una verdad dolorosa ahora que vivir una mentira cómoda. Mejor empezar de cero que construir sobre arena. Todo saldrá bien, le prometí en silencio mientras miraba nuestra casa por última vez. El juicio se fijó 2 meses después, 2 meses que cambiaron mi vida por completo. Artyom y yo nos mudamos al pequeño departamento de mi madre en las afueras de Tula, en un edificio soviético de paneles. Estaba lleno, pero no teníamos otra opción. Nuestro apartamento en Solnechny quedó embargado como prueba y de todas formas no quería volver. Demasiados recuerdos. Mi madre nos recibió con los brazos abiertos como siempre. Vera Mikhailovna, 61 años, contadora jubilada que aún hacía trabajos de contabilidad para pequeños negocios locales. Cuando supo lo ocurrido, no me reprochó nada ni me tuvo lástima. Solo me abrazó fuerte y dijo, «Saldremos adelante, hija. No eres la primera ni serás la última». Artyom se adaptó rápido a la nueva vida. El sofá ruidoso, el aparador antiguo, las delicadas figuritas de porcelana que no podía tocar. Pronto hizo amigos entre los niños del barrio y empezó a jugar en el patio con ellos. La mente de los niños es asombrosa. Parecía haber sellado el trauma en un rincón. Solo preguntaba por su padre de vez en cuando, sobre todo antes de dormir. ¿Papá nos va a encontrar? Nunca sabía qué contestar. Me daba miedo mentir, pero aún más decir la verdad. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre había planeado un accidente mortal en casa? Que estaba tan perdido en sus deudas que cruzó todas las líneas morales. Denis llamó varias veces desde prisión preventiva. Al principio no contesté, pero finalmente reuní valor. «Natalia, déjame explicarte». Empezó hablando rápido como si temiera que colgara. «Yo nunca quise hacerles daño. Te lo juro, planeé todo. Tú irías a casa de tu madre e Igor simularía la fuga de gas para que pareciera un accidente. El seguro cubriría mis deudas. Podríamos empezar de nuevo. Querías destruir nuestro hogar. Todo lo que habíamos construido, traté de mantener la voz firme, aunque hervía por dentro. ¿Por qué, Denis? ¿Por unas apuestas absurdas? No lo entiendes, su voz se quebró. Te amenazaron. Dijeron que si no pagaba, irían por ti y Artyom. Tienen contactos en todas partes, incluso en su jardín, ¿y les creíste? No pude ocultar mi amargura. En vez de ir a la policía, elegiste un crimen. La policía rió amargamente. Natalia, esa gente tiene poder en todas partes. No podía arriesgarme. Me quedé en silencio. No quedaba nada por decir. Él había tomado su decisión. ¿Cómo está Artyom?, preguntó al final. ¿Pregunta por mí? A veces, respondí esquiva. Natalia, espera, suplicó desesperado. Los amo a los dos. Todo lo hice por ustedes. No, Denis, sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo hiciste por ti. Por miedo. Porque querías la salida fácil. Pero no existen salidas fáciles para algo así. Colgué. Me invadió un vacío helado. 6 años de matrimonio. 6 años que ahora parecían una gran mentira cuidadosamente tejida. Una semana después, llamó Valentina Stepanovna. Había sido puesta en libertad tras confirmar los investigadores que no sabía nada y que incluso intentó detener a Igor. Natalia, su voz sonaba rota, como si hubiera llorado días enteros. ¿Cómo están? ¿Cómo está Artyom? Sobreviviendo, Valentina Stepanovna. Contesté sin saber muy bien cómo sentirme. Por un lado, no tenía culpa directa. Por otro, era parte de todo ese mundo que me había destrozado. Quisiera ir a verlo. A mi nieto, dijo con cautela, como temiendo un rechazo. Si no te molesta, dudé. Artyom la extrañaba, eso era evidente. Pero, ¿estaba lista para dejar entrar al pasado en nuestra nueva vida? Ven, respondí al fin. Artyom se alegrará de verte. Llegó 3 días después, más delgada, con nuevas arrugas en el rostro. Trajo pasteles caseros, manzanas de su jardín y un frasco de mermelada. Artyom corrió a abrazarla, y la vi secarse una lágrima. «Gracias por dejarme venir», dijo luego cuando Artyom se durmió agotado pero feliz. «Tenías todo el derecho de negarte. Él los quiere mucho». Encogí los hombros. Un niño no debe perder a su abuela por los errores de su padre. Nos sentamos en la cocina tomando té con los pasteles. En la otra habitación, mi madre veía la televisión en silencio, dándonos espacio. «Yo no sabía nada, Natalia», dijo Valentina, mirando su taza como si buscara respuestas en el fondo.
Te lo juro por todo lo sagrado. Solo vine porque algo me decía que algo iba mal. Instinto de madre. Me pidió dinero, decía cosas extrañas. Y vine a ver. ¿Y viste?, respondí, tomando un sorbo de té frío. Sí, asintió. Al principio creí que eran solo deudas. Pero después escuché esas llamadas, esas visitas, y esa noche lo oí hablar de gas, de hacerlo parecer un accidente. No podía creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué habrías hecho? Me miró con tristeza. ¿Me habrías creído? ¿O habrías pensado que quería difamar a tu marido? Decidí quedarme para vigilar. Y cuando ustedes se fueron, Igor llegó con llaves. ¿Te imaginas? Tenía llaves. Dijo que Denis lo había arreglado todo, que yo debía irme. Me negué. Le dije que no me movería y que llamaría a la policía. Se detuvo con la mirada perdida. Se rió. Dijo que lo haría igual. Empezó a manipular la estufa y las tuberías. Traté de detenerlo. Quise avisar a los vecinos, pero era más fuerte. Me amenazó con que si no me iba, también formaría parte del accidente. Sentí un escalofrío. ¿Estaba Igor realmente dispuesto a matarla? Y entonces llegaron los gasistas y la policía. Se persignó. Justo a tiempo. Igor quiso huir, pero lo atraparon en la escalera. A mí también me llevaron. Creían que era cómplice. Lo siento, dije de pronto. Por sospechar de usted. Por pensar. No digas nada, me interrumpió con un gesto. En tu lugar yo habría pensado lo mismo. Nos quedamos un rato en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Hasta que ella preguntó con cautela. ¿Ya pediste el divorcio? Sí, asentí. Lo hice apenas llegamos a Tula. Los papeles ya están firmados. Hiciste bien. Me miró directamente con una firmeza inesperada. Es mi hijo, y siempre lo amaré, pase lo que pase. Pero tú necesitas seguir adelante. Tú y Artyom necesitan una vida nueva, libre de todo esto. Había tanta sabiduría y comprensión en su voz que por primera vez en esos 2 meses, me permití romperme de verdad. Lloré sin consuelo, liberando todo el dolor, la desesperación y el miedo acumulados. Valentina simplemente me sostuvo la mano en silencio, sin ofrecer consuelos vacíos. Pocos días después, recibí una carta del banco. Resultó que la hipoteca estaba asegurada en caso de incapacidad laboral o prisión del titular. Dadas las circunstancias, la aseguradora aceptó saldar la deuda pendiente. Eso significaba que no perderíamos el apartamento, incluso si Denis acababa en prisión. Pero yo ya no quería volver allí. Decidí venderlo en cuanto levantaran el embargo, comprar algo más pequeño, cerca de mi madre, y empezar de nuevo. El día del juicio llovía, una lluvia fina y persistente, igual que aquel día en que Artyom y yo nos escondimos detrás del tobogán de plástico, mirando nuestra casa. Fui sola, dejando a Artyom con mi madre. No quería que viera a su padre esposado tras las rejas. La sala estaba casi vacía. Unos pocos periodistas locales, algunas ancianas curiosas y un par de estudiantes de derecho que probablemente estaban allí para aprender. Valentina Stepanovna se sentó en la primera fila, rígida como una estatua, vestida con un austero vestido negro y un pañuelo en la cabeza, como si asistiera a un funeral. Denis fue conducido a la sala escoltado, más delgado, pálido, con las ojeras hundidas. Miró alrededor y cuando me encontró intentó esbozar una sonrisa. Yo aparté la mirada. El juicio fue breve. Denis confesó todo y colaboró plenamente con la investigación. Su cómplice, Igor, también llegó a un acuerdo y proporcionó testimonio contra los organizadores del casino clandestino, donde ambos habían perdido todo. El juez tuvo en cuenta todas las circunstancias atenuantes. Era su primer delito. Se entregó voluntariamente y ayudó activamente a esclarecer los hechos. Culpable. Condenado a 7 años en una colonia penal de régimen general. Artyom tendría 12 años cuando su padre saliera en libertad. Si es que quería volver a verlo. Tras la sentencia, a Denis se le permitió hablar conmigo bajo la supervisión de los guardias. «Viniste», dijo, mirándome con una esperanza frágil y desesperada. Sí, mantuve la voz fría y distante. Quería ver esto hasta el final. Voy a arreglarlo todo. Hablaba deprisa, como temiendo no tener tiempo. Cuando salga encontraré un trabajo, te mantendré a ti y a Artyom. Seré el mejor padre. Te lo juro. No, lo interrumpí negando con la cabeza. No hagas promesas que no puedes cumplir. Pero yo, nos traicionaste.
dije con calma, pero con firmeza. Traicionaste todo en lo que yo creía. Estuviste dispuesto a destruir nuestro hogar, nuestras vidas solo para escapar de las consecuencias de tus propios errores. Tenía miedo por ustedes, su voz tembló. Me amenazaron. Basta, levanté la mano. Ya no creo en nada de lo que dices. Se acabó, Dennis. He solicitado el divorcio. Los trámites ya están en curso. Venderé el apartamento en cuanto levanten el embargo. Guardaré una parte del dinero para la educación de Artyom. Dennis me miró con dolor en los ojos. Él lo sabe, continué. Sabe que su padre hizo algo muy grave y que debe estar lejos un tiempo para reparar sus errores. Cuando sea mayor, decidirá si quiere volver a verte. El guardia hizo una señal de que el tiempo había terminado. Dennis intentó acercarse a mí, pero lo detuvieron. Te esperaré, dijo al fin. Les escribiré a ambos y cuando salga. Adiós, Dennis. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Fuera. Caía la misma lluvia fina. Me detuve bajo el alero del tribunal, dudando en salir. Valentina Stepanovna se acercó en silencio y me ofreció un paraguas. No te guardo rencor, dije de pronto. No tienes la culpa de lo que hizo tu hijo. Gracias. Ella asintió con gratitud. Eres una buena mujer, Natasha. Fuerte. Vas a salir adelante. ¿Sabes qué es lo extraño? Levanté la vista hacia el cielo gris y nublado. No me arrepentía de nada, ni del matrimonio, ni de no haber visto antes las señales. Si todo esto no hubiera pasado, habría seguido viviendo con un hombre al que nunca conocí de verdad. Un hombre capaz de traicionar. Todo pasa por algo, suspiró ella, aunque era difícil creerlo en ese momento. Nos quedamos ahí bajo la lluvia, dos mujeres unidas por un mismo hombre y su crimen, dos vidas distorsionadas por las decisiones de otro. Pero sentí una extraña calma, como si lo peor ya hubiese pasado y ahora solo quedara avanzar. Vamos, dije con determinación, saliendo a la lluvia. Artyom nos espera. Al llegar a casa, mi hijo me recibió con un dibujo que había preparado. 3 figuras, él, yo y la abuela Vera, tomados de la mano bajo un gran sol amarillo. Mamá, no dejé espacio para papá, me señaló el borde de la hoja. Porque ahora está lejos. Pero cuando vuelva, lo dibujo. ¿Puedo? Lo abracé con el corazón desbordado de amor por ese niño pequeño y sabio. Claro que sí, cariño. Cuando tú quieras. Esa noche, mientras arropaba a Artyom, volví a pensar en lo sorprendente que puede ser la vida. A veces uno tiene que perderlo todo para entender qué es lo que realmente importa. A veces hay que tocar fondo para impulsarse y volver a surgir. A veces, la salvación llega del lugar más inesperado, como un niño de 5 años que escucha una conversación extraña en la madrugada. 6 meses habían pasado desde el juicio. La vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. No era exactamente tranquila, pero sí predecible en su imprevisibilidad. Artyom y yo seguíamos viviendo con mi madre, en su pequeño departamento de una habitación en Tula. Conseguí trabajo en un banco local, no como economista como antes, sino como cajera. El salario era menor, pero el empleo era estable, con contrato formal y beneficios. Artyom empezó en un jardín público. Nada que ver con el privado y prestigioso de Moscú. Al principio me preocupé por su adaptación, pero se integró rápido y encontró amigos. La mente de los niños es increíblemente flexible. Parecía haber dejado el pasado atrás y aceptar la nueva realidad. Solo a veces, generalmente antes de dormir, preguntaba por su padre. Mamá, papá tiene hambre. ¿Está abrigado? No sabía cómo responder. No quería mentirle, pero la verdad completa era demasiado dura. Papá está bien, mi amor. Tiene comida y un techo. ¿Por qué no nos llama? Donde está papá no siempre puede llamar. Le acaricié el cabello. Pero escribe cartas, ¿te acuerdas? Dennis, efectivamente, escribía. Cada 2 semanas, Artyom recibía sobres dirigidos a él, cuentos inventados, dibujos, acertijos. Sin quejas, sin explicaciones. Solo un final constante. Te quiero, mi pequeño comandante. Estoy orgulloso de ti, papá. También me escribía a mí, pero yo no abría esas cartas. Las guardaba en una carpeta aparte. Quizás algún día las lea. O quizás las queme sin abrir. Ya se verá. El divorcio se resolvió rápido. Dennis no puso objeciones ni a la custodia ni a la división de bienes. Incluso propuso él mismo la pensión alimenticia, 1/3 de cualquier ingreso futuro cuando saliera.
Finalmente, el apartamento en Solnechny fue liberado. Decidí venderlo. Había demasiados recuerdos dolorosos, y con mi nuevo salario, ni siquiera un crédito ya saldado era sostenible. La agente inmobiliaria fue muy amable y encontró compradores rápido. Una pareja joven con un hijo pequeño. Los miré y pensé, nosotros también fuimos así una vez, llenos de sueños. Dividí el dinero en 3 partes, una para la cuenta de Artyom hasta que cumpla la mayoría de edad, otra para comprar un nuevo hogar en Tula y otra para gastos inmediatos. Compramos un pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio residencial, cerca de mi madre. Lo renovamos entre los 3, mi madre, Valentina Stepanovna y yo. Mi ex-suegra empezó a visitarnos con frecuencia. Al principio desconfiaba, pero poco a poco me fui abriendo. Amaba sinceramente a Artyom, nos ayudó a rehacer nuestra vida y jamás defendió a su hijo ni me pidió que lo perdonara. Cada uno elige su propio camino, me dijo una vez mientras empapelábamos la habitación de Artyom. Denis eligió el suyo, tú el tuyo. Mi papel es apoyarlos a ambos en lo que pueda. Ese día me contó toda la historia. Resultó que Denis había empezado a apostar incluso antes de conocerme. Pequeñas apuestas deportivas, nada serio al principio. Después de casarnos, pareció dejarlo. Pero 3 años atrás, tras un ascenso y aumento de salario, volvió. Quizás las apuestas grandes le daban una ilusión de control, de dinero fácil. Al final, lo consumió. Me enteré por casualidad, suspiró Valentina, alisando una burbuja en el papel. Una vez me visitó en Serpukov y se olvidó el teléfono en la mesa. Llegó un mensaje de una casa de apuestas. Lo enfrenté y no lo negó. Me dijo que lo tenía todo controlado, que solo era un pasatiempo. ¿Le creí o quise creerle? Guardó silencio, mirando por la ventana al gris cielo de octubre. Luego empezaron las deudas. Primero amigos, luego bancos. Cuando no alcanzaba, prestamistas clandestinos. Arrastró a Igor. Empeñaron propiedades. Pidieron créditos a intereses imposibles. Igor ya estaba hundido cuando su esposa lo descubrió y se divorció. Pero Denis lo ocultó todo hasta el final. ¿Por qué? Dejé el pincel con el pegamento goteando. ¿Por qué no me lo dijo? Podríamos haber buscado una solución juntos. Vender el apartamento, mudarnos lejos, empezar de cero. Los hombres, negó con tristeza, prefieren morir antes que confesar su derrota, sobre todo ante la mujer que aman. Denis temía que lo dejaras y te enterabas, que lo despreciaras, y al final, pasó lo que tanto temía. Solté una risa amarga. Al final, ocurrió lo que tenía que pasar. Me puso la mano en el hombro. Si no fuera por Artyom, por su advertencia. Es espantoso imaginar cómo habría terminado todo. Yo también lo había pensado muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si Artyom no hubiese escuchado aquella conversación nocturna? Si no me hubiese contado, si hubiéramos regresado a casa ese día. Quizás Igor no se habría atrevido a continuar si estábamos dentro. O quizás sí. La idea me heló la sangre. La aparté obligándome a concentrarme en el presente, el trabajo, nuestro nuevo hogar, Artyom, que ahora dormía sin pesadillas. Una tarde, mientras mamá y yo tomábamos té en la cocina y hablábamos de planes para el fin de semana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Natasha. Una voz femenina vagamente familiar. Soy Sveta, la exesposa de Igor. Me puse tensa. No hablábamos desde que todo ocurrió. No la culpaba. Tenía bastante con sus hijos y un marido criminal, pero yo tampoco había querido retomar el contacto. Demasiados recuerdos dolorosos. Hola, Sveta. Le hice una seña a mamá para que saliera de la cocina. ¿Ha pasado algo? Sí o no exactamente, dijo, vacilante. Igor me pidió que te llamara. Está colaborando con la justicia contra el grupo que les prestó dinero a él y a Denis. Es un gran caso, crimen organizado, extorsión, amenazas, y no entendía a dónde quería llegar. Su testimonio podría ayudar a Denis. Si se confirma todo, si prueban que fueron amenazados, Denis podría obtener libertad condicional anticipada. El año que viene, incluso, me quedé en silencio, asimilando la información. Denis, libre, en un año. ¿Qué significaría eso para Artyom y para mí? Natasha, ¿sigues ahí? Sveta me sacó de mis pensamientos. Sí, perdona. Estoy pensando. Lo entiendo, suspiró.
Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero Dennis necesita una carta de referencia tuya. Que digas que es un buen padre, que mantiene el contacto, que se arrepiente. No lo he visto en 6 meses, Sveta. Intenté mantener la voz serena. ¿Qué tipo de referencia puedo dar? Pero escribe a Artyom, ¿no? Y envía dinero a través de su madre. Era cierto. Cada mes, Valentina traía un sobre con un pequeño importe. Dennis lo ganaba en prisión cosiendo guantes o algo parecido y mandaba la mitad a su hijo. Sí, escribe y envía dinero, suspiré. Pero eso no borra lo que hizo. Claro que no, dijo Sveta, con voz suave como si temiera que alguien escuchara. Pero la gente cambia, Natasha, sobre todo después de tocar fondo. Igor. Es otro hombre ahora. Escribe a los niños, les pide perdón. Yo no voy a volver con él, pero ya no le guardo rencor. Me alegro por ti. Respondí con sinceridad. Sveta siempre fue fuerte. Si había logrado dejar atrás el resentimiento y seguir adelante, la admiraba profundamente. Entonces, ¿la carta? Lo pensaré, dije tras una pausa. No prometo nada, pero lo meditaré. Colgamos y me quedé sola en la cocina mucho rato, mirando el reflejo oscuro en la ventana. 6 meses antes, estaba convencida de que jamás perdonaría a Dennis, que nuestros caminos ya no volverían a cruzarse. Pero ahora, con el dolor un poco amortiguado, cuando empezaba a sentir el suelo firme otra vez, quizás Sveta tenía razón. La gente cambia. ¿Qué pasó? Volvió mamá y se sentó frente a mí. Tienes cara de haber visto un fantasma. Le conté la llamada, la posible liberación anticipada, la carta. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó observándome con atención. No lo sé, negué con la cabeza. Por un lado, se merece el castigo. Por otro, Artyom lo extraña. Me pregunta por él, y yo no sé qué responderle. ¿Qué te dice el corazón? Me tomó la mano con la suya cálida y arrugada. Mi corazón está en silencio. Reí amargamente. O quizá ya no sé escucharlo. Entonces espera, sonrió con ternura. No te apresures. Habla con Valentina. Ella lo visita, sabe cómo está realmente. Quizá haya cambiado. Cuando Valentina vino a visitarnos le conté todo. ¿Tú qué piensas?, pregunté directo. Ha cambiado. Valentina se quedó pensativa y finalmente asintió despacio. Sí, es otro hombre. Más sincero, sin esa máscara de seguridad. Ha aceptado su culpa, no se justifica, trabaja en la biblioteca de la prisión, lee mucho. Y extraña profundamente a Artyom y a ti. ¿Crees que deba escribir la carta? Creo que debes escuchar a tu corazón, me sonrió. Casi igual que mi madre. Pero si quieres mi opinión, sí, creo que merece una segunda oportunidad. Quizá no como esposo, pero sí como padre. Aquella noche no pude dormir. Pensé en Dennis, en nuestro pasado, en el futuro. ¿Y si de verdad había cambiado? ¿Y si la prisión le había dado lo que la vida fuera no pudo? Tiempo para reflexionar, para arrepentirse. ¿Y si no? ¿Y si solo era otra manipulación, otro intento de escapar? Al amanecer, tomé mi decisión. Saqué una hoja en blanco y escribí la carta. Honesta, sin adornos, pero también sin rencor. Hablé de cómo mantenía el contacto con su hijo, de las cartas, del dinero, de cómo admitió su culpa desde el primer momento, de que, antes de todo aquello, había sido un padre cariñoso y atento. Luego saqué la carpeta con sus cartas dirigidas a mí. Sin abrirlas, las guardé en un sobre aparte. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No sabía qué pasaría después. Si Dennis sería realmente capaz de cambiar, si lograría ganarse el perdón, si algún día volvería a formar parte de nuestras vidas, al menos como padre de Artyom. Pero sentía que estaba lista para darle esa oportunidad. No por él, sino por nuestro hijo, que cada noche preguntaba cuándo volvería su papá. Y, en parte también por mí misma, para poder por fin soltar el dolor, la rabia y el resentimiento. Por la mañana, llamé a Sveta y le dije que la carta de referencia ya estaba lista. Se mostró exultante y prometió pasar a recogerla en los próximos días. Luego fui a la habitación de Artyom, que estaba entretenido construyendo algo con su juego de piezas. «Cariño, tenemos que hablar», le dije, sentándome a su lado en la alfombra. «¿Sobre papá?», me miró con esos ojos grises tan serios. «¿Ha pasado algo?». «No. Todo está bien», le sonreí con suavidad. «Pero, es posible que papá vuelva antes de lo que pensábamos. No ahora mismo, pero sí antes, aquí». «¿A Tula?». Su rostro se iluminó con esperanza.
Aún no lo sé, amor. Le acaricié el cabello. Tendremos que decidirlo juntos. Pero es posible que venga a visitarte, a pasar tiempo contigo. Si tú quieres, claro. Claro que quiero, exclamó Artyom dejando caer las piezas. Tengo tanto que contarle, sobre mi nuevo jardín de infancia, el osito de peluche del vecino, cómo aprendí a andar en bicicleta sin ruedines. Lo abracé con fuerza, sintiendo que el corazón se me llenaba de ternura y dolor a la vez por este niño pequeño y tan sabio. Esa noche, por primera vez, saqué todas las cartas que Denis me había enviado durante los últimos 6 meses y comencé a leerlas, una por una, despacio y con atención. No buscaba excusas ni disculpas. Solo quería entender qué sentía, en qué pensaba y cómo estaba viviendo después de haberlo perdido todo. Con cada carta se hacía más evidente. El hombre que escribía esas líneas ya no era el mismo que un día planeó un fraude para saldar sus deudas, arriesgando todo por dinero. Era otro ser, quebrado, arrepentido, intentando reconstruirse en una nueva realidad. No te pido perdón, Natasha, escribía en su última carta. Sé que no lo merezco, solo quiero que sepas que, pase lo que pase de aquí en adelante, ocurra lo que ocurra con tu vida, siempre le estaré agradecido al destino por el tiempo que compartimos. Por Artyom, por ti. Si algún día encuentras la fuerza para escucharme, yo esperaré. El tiempo que haga falta. La carta de referencia que redacté ayudó. 4 meses después, a Denis le concedieron la audiencia para la libertad condicional. Yo no asistí. Decidí que mi presencia solo complicaría las cosas. Pero esa misma tarde, Valentina Stepanovna me llamó. Su voz temblaba de emoción cuando me contó que todo había salido bien. Denis saldría en libertad en 2 semanas. No sé cómo agradecerte, Natasha. No tienes que hacerlo. Respondí, mirando por la ventana el patio cubierto de nieve donde Artyom y los niños del barrio construían un muñeco. No lo hice por ti. Lo hice por Artyom. Lo sé, pausó. Denis quería preguntarte si podría ir a verte. Solo para ver a su hijo nada más. Respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría y me había intentado preparar. Pero aún así, la ansiedad me oprimió el pecho. Puede venir, dije. Pero primero quiero hablar yo con él, a solas, sin Artyom, por supuesto, respondió aliviada. Se lo diré. Gracias, Natasha, de verdad. Cuando le conté a Artyom que su padre vendría pronto a visitarlo, empezó a saltar de alegría y a lanzarme un aluvión de preguntas. ¿Cuándo exactamente? ¿Cuánto tiempo se quedará? ¿Vivirá con nosotros? ¿Puedo enseñarle mi bicicleta nueva, mis amigos, mi habitación? Espera, cariño, le dije, arrodillándome y tomándole los hombros. Papá vendrá solo de visita. No tiene casa aquí en Tula ahora, pero podréis pasar tiempo juntos, dar paseos, a hablar. Y luego él se irá y volverá cuando pueda. ¿Por qué no puede vivir con nosotros?, me preguntó con esos ojos grises, idénticos a los de Denis. Tenemos una habitación libre. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la complejidad de las relaciones adultas? ¿Cómo decirle que el hombre al que recuerda y ama como padre nos traicionó y casi destruyó nuestras vidas? ¿Recuerdas cuando hablamos de que papá tomó una decisión muy mala y que tenía que repararlo? Le acaricié la mejilla. Bueno, ha intentado arreglarlo. Pero eso no significa que todo pueda volver a ser como antes. A veces, las personas ya no pueden vivir juntas aunque sigan queriendo mucho a su hijo, ¿me entiendes? Frunció el ceño pensativo y finalmente asintió. Como Sasha, dijo al fin. Su papá vive en otro sitio y solo va los domingos. Sí, algo así, respondí, sonriendo aliviada porque no preguntara más. Pero no te vas a pelear con papá, ¿verdad? Su rostro se tensó de nuevo. Sasha dice que sus padres siempre discuten cuando se ven. No, no discutiremos, le aseguré, besándole la frente. Te lo prometo. Los dos somos adultos y sabremos hablar con calma. La verdad, yo tampoco estaba segura de eso. Escribir una referencia, leer sus cartas, reflexionar sobre el perdón en abstracto. Todo eso era una cosa. Pero verlo cara a cara, sentarnos en la misma habitación. No sabía cómo reaccionaría ni qué sentiría. ¿Podríamos hablar realmente sin reproches, sin rencor? Denis llegó el sábado 14 de febrero, día de San Valentín, una ironía amarga. Mandé a Artyom con mi madre para poder hablar a solas. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, como habíamos acordado. Respiré hondo. Me alicé el pelo. Aunque no sabía para quién,
y abrí la puerta. Delante de mí no estaba el Denis que recordaba. No era el controlador aéreo seguro de sí mismo, impecable en su uniforme, ni el deudor acorralado con la mirada esquiva. Era un hombre delgado, demacrado, con el pelo cortado muy corto, vestido con una chaqueta oscura sencilla y unos vaqueros. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, grises, idénticos a los de Artyom. «Hola, Natasha», dijo, mirándome con firmeza, sin siquiera esbozar una sonrisa. «Hola», me aparté para dejarle pasar. «Pasa». Entró, miró alrededor, se quitó los zapatos con cuidado y colgó su chaqueta. Cada movimiento era contenido, como si temiera equivocarse en cualquier gesto. «Un piso nuevo», comentó al entrar en el salón. «Acogedor, ¿verdad?», respondí. «Terminamos la reforma hace poco». Le señalé el sofá. «Siéntate. Té, café. Té, por favor», respondió sentándose torpemente en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Permanecimos en silencio mientras preparaba el té en la cocina. Era surrealista. Preparar té para mi exmarido recién salido de prisión, como si habláramos de trivialidades. «¿Artyom está con tu madre?», preguntó cuando volví con la bandeja. «Sí», dije, dejando la taza frente a él. «Pensé que era mejor que habláramos primero. Para dejar claras algunas cosas», asintió. «Tiene sentido. Lo entiendo». De nuevo, el silencio. Lo observé tan familiar y, a la vez, tan ajeno. Busqué al hombre al que había amado, con el que soñé envejecer. Pero ya no estaba. Tenía ante mí a alguien que parecía su doble, idéntico por fuera pero distinto por dentro. «No sé por dónde empezar», dijo al fin sin apartar la vista de su taza. «Hay tanto que quiero decir, pero todas las palabras me suenan vacías, insuficientes. Empieza por la verdad», le dije, tomando un sorbo. «¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo decidiste que las deudas se podían resolver de esa manera?». Suspiró, se frotó el rostro con las manos, un gesto que nunca le había visto antes. «Comenzó mucho antes de aquel día», respondió con voz baja pero firme. «Quizá incluso antes de conocernos. Siempre fui un jugador. Al principio parecía inofensivo, apuestas en partidos de fútbol, partidas de póker con amigos. Pero luego me atrapó más y más. Cuando te conocí, me prometí dejarlo. Y durante unos años lo logré. Pero después volví poco a poco, en secreto. Ganaba, perdía. Llegaron las primeras deudas pequeñas. Pedía dinero a compañeros hasta cobrar el sueldo. Luego saqué un préstamo para cubrir una gran pérdida. Siempre creía que pronto lo recuperaría todo. Una historia conocida, la típica espiral descendente de la ludopatía sobre la que había leído tanto en esos meses, intentando comprender cómo mi marido, antes tan sensato, había podido caer tan bajo. Y después vinieron más préstamos, prosiguió. Al final, ningún banco quería prestarme. Entonces Igor y yo recurrimos a prestamistas privados, intereses altísimos, sin preguntas. Seguíamos creyendo que una gran ganancia lo solucionaría todo. Pero esa gran ganancia nunca llegó. Fue entonces cuando surgió la idea del accidente simulado. No fue de inmediato, negó con la cabeza. Al principio intenté buscar trabajos extra, cualquier cosa. Pero el control aéreo es un campo muy cerrado, y la deuda seguía creciendo. Entonces empezaron las amenazas, al principio llamadas. Luego aparecieron en casa. Dijeron que si no pagaba en un mes encontrarían la forma de cobrarse. Y mencionaron a ti, a Artyom. ¿Y les creíste? Intenté mantener la calma, aunque por dentro hervía. En lugar de ir a la policía, en lugar de hablar conmigo para buscar una solución real, decidiste cometer un delito. Entré en pánico, su voz temblaba. Estaba aterrorizado por ti. Pensé que si algo te pasaba por mi culpa, no podría soportarlo. Creí que si perdíamos el piso pero tú estabas a salvo, el seguro cubriría la deuda y hasta quedaría dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Crimea, Bielorrusia. Recordé esas mismas palabras de aquel día. Sí, sonrió con amargura. Un plan estúpido, desesperado. No pensé en las consecuencias. ¿En qué pasaría si se descubría? Solo pensaba en salir del pozo. Ni siquiera se me ocurrió contártelo. Dejé mi taza en la mesa. Podrías haberme dicho la verdad. Podríamos haber buscado una solución juntos. Legal. Tenía miedo. Levantó la mirada al fin. Miedo de que me dejaras, de que te llevaras a Artyom. Miedo a decepcionarte. Y en el fondo, estaba decepcionado de mí mismo.
Me veía como un fracaso, un cobarde incapaz de controlar su vida. Y no quería que tú me vieras así. Al final, lo perdiste todo. Negué con la cabeza. Tu familia, tu trabajo, tu libertad. Sí, asintió. Y por extraño que parezca, quizás tenía que ser así, para que por fin me detuviera, reflexionara y entendiera. En prisión hay mucho tiempo para pensar, añadió con una sonrisa torcida e insegura. Y en esa sonrisa por primera vez vi un destello de luz. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Pregunté. Que perdí lo más valioso que tenía, respondió con gravedad. Tú, Artyom, nuestra familia. ¿Y por qué? Por una ilusión, por adrenalina. Por una absurda carrera tras una victoria que nunca sería suficiente. Pausó. Luego continuó. También entendí que el juego es una enfermedad, una verdadera adicción, como el alcoholismo o las drogas. Es algo contra lo que hay que luchar cada día, el resto de la vida. En prisión empecé a asistir a reuniones de jugadores anónimos, a ver a un psicólogo. Aprendí mucho sobre mí, sobre los miedos que me llevaban a jugar. ¿Qué miedos? Le pregunté suavemente. El miedo se encogió de hombros. Un miedo casi banal al fracaso. Una inseguridad que escondía tras una máscara de seguridad. El juego me daba la ilusión de controlar el destino, la sensación de ser especial, de poder engañar al sistema y a todos los demás. Lo escuché, asombrada. Este hombre, que ahora hablaba tan abiertamente de sus debilidades y miedos, ya no era el Denis que yo había conocido. Aquel nunca habría confesado sus flaquezas. Siempre insistía en que lo tenía todo bajo control. ¿Y ahora? Pregunté tras una pausa. ¿Cuáles son tus planes? Por ahora, viviré con mi madre en Serpukhov, dijo. Buscaré cualquier trabajo, seguiré yendo a los grupos de apoyo y visitaré a Artyom, si tú me lo permites. Le prometí que os veríais, respondí. Te espera con ansias. Gracias, dijo, bajando la mirada. Natasha, no te pido que vuelvas conmigo. No te pido que olvides ni que me perdones. Sé que hay cosas que no se pueden reparar. Algunos puentes se queman para siempre. Solo quiero estar en la vida de Artyom de forma positiva. Que sepa que tiene un padre que lo quiere, pase lo que pase. No pienso interponerme en vuestra relación, dije poniéndome de pie y acercándome a la ventana. Pero tengo condiciones. Por supuesto, se irguió, dispuesto a escuchar. Primero, nada de mentiras. Ni a mí, ni sobre todo a Artyom. Si tienes problemas con el trabajo, con tu adicción, con lo que sea, me lo dices de inmediato. No lo afrontas solo. De acuerdo, asintió. Segundo, nada de promesas que no puedas cumplir. Nada de papá volverá a vivir con nosotros pronto o algún día volveremos a estar juntos. Entendido. Totalmente, me miró con sinceridad, sin el menor asomo de reproche. Sé que tú y yo, se terminó. No pienso darle a Artyom falsas esperanzas. Y por último, me volví hacia él. Si alguna vez descubro que vuelves a jugar, ni siquiera apuestas pequeñas, no volverás a ver a tu hijo. No voy a dejar que sufra otra vez, justo asintió. Yo tampoco quiero volver a esa vida. Jamás. Quedamos en silencio. Afuera, los copos de nieve caían suaves y ligeros, mientras se oían risas infantiles, seguramente los niños del barrio jugando. Llamo a mi madre, pregunté al fin, ¿para que lo traiga? ¿Artyom? Sus ojos se iluminaron de esperanza. Si es posible. Artyom irrumpió en el piso como un torbellino, se quitó las botas sin siquiera desabrocharlas y corrió al salón. «Papá», gritó lanzándose a sus brazos y rodeándole el cuello con sus bracitos. «Has vuelto». Vi a Denis abrazar a su hijo con fuerza, enterrando el rostro en su pelo, los hombros sacudidos por un llanto que no pudo contener. «Hola, comandante», su voz salía rota. «Claro que he vuelto. Te lo prometí, ¿verdad? ¿Vas a vivir con nosotros ahora?», preguntó Artyom mirándolo a la cara. «Tenemos una habitación para ti, ¿a que sí, mamá?». Denis me lanzó una mirada rápida y volvió a mirar a su hijo. «No, campeón. Viviré con la abuela Valia, pero vendré a verte seguido. Todos los fines de semana». Artyom se aferró a él como un pequeño mono. «¿No cada día?», preguntó mientras Denis le acariciaba la cabeza. «Trabajaré en Serpukhov. Está lejos. Pero vendré los fines de semana y te llamaré cada día, ¿vale?». Artyom pensó un momento y luego asintió. «Vale. ¿Vendrás al parque conmigo? Quiero enseñarte mi bici nueva, los columpios, el tobogán». «Por supuesto», sonrió Denis, entre lágrimas. «Me lo enseñarás todo, de acuerdo». Los miré, tan parecidos, con esos ojos grises, la misma curva en los labios, los mismos hoyuelos al sonreír.
A pesar de todo, la traición, el dolor, los meses de distancia, aquel vínculo era irrompible. Y al contemplarlos, comprendí que no me arrepentía de nuestro matrimonio, ni de su ruptura, ni de mi decisión de darle a Denis una segunda oportunidad. No como esposo, sino como padre. Todo había sucedido exactamente como debía. Y si no hubiera sido por Artyom, por su intuición infantil, por esa advertencia silenciosa que vino desde lo alto, ¿quién sabe cómo habría terminado todo? Cuando salieron a pasear, envueltos en bufandas y guantes, listos para hacer muñecos de nieve y deslizarse por la colina, me quedé sola en el apartamento. Me senté en el sofá donde Denis había estado hacía apenas un momento y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. No felicidad. Eso aún quedaba lejos. Tampoco alegría, había demasiado dolor detrás. Pero sí una calma serena. Una aceptación y la certeza silenciosa de que estaríamos bien, que saldríamos adelante. Yo, Artyom, incluso Denis, cada uno a su manera. No sabía lo que nos depararía el futuro. Si Denis lograría cambiar de verdad, superar su adicción y convertirse en el padre que Artyom merecía. Si yo podría algún día dejar atrás el resentimiento, perdonarlo, volver a confiar. Pero había una cosa que sí sabía con absoluta claridad. Lo intentaríamos. Por Artyom, por nosotros mismos, por un futuro que aún podía rescatarse. Y quizá, en lo más profundo, también por el amor que en su día nos unió. Ese amor que pese a todo, nos había dado el regalo más grande de todos, nuestro hijo. Un niño cuya intuición y sinceridad nos habían salvado de un destino mucho más oscuro. Pasó 1 año y medio. El otoño en Tula había teñido los árboles de tonos amarillos, rojos y anaranjados. Artyom empezó el 1er grado. La escuela quedaba justo en el patio contiguo, a apenas 5 minutos caminando desde casa. Cada mañana lo acompañaba hasta la entrada. Le besaba la coronilla y lo veía marcharse con paso orgulloso, la pequeña espalda cargada con su mochila, listo para absorber nuevos conocimientos. Nuestra vida entró en un ritmo estable. Yo seguía trabajando en el banco, pero ya no como cajera. A los 6 meses me ascendieron a subdirectora de departamento. Mi salario aumentó y empecé a ahorrar pequeñas sumas para el futuro. Mi madre se mudó con nosotros. Su artritis había empeorado y ya no podía vivir sola. Ahora se encargaba de la casa, preparaba el almuerzo y recogía a Artyom de la escuela. Denis cumplía su promesa. Todos los sábados venía a ver a su hijo. Al principio viajaba en tren desde Serpukhov, y más tarde, cuando encontró trabajo y compró un Ford Focus usado, venía en coche. Pasaban el día entero juntos. Iban al parque, al cine, a centros de juegos o simplemente paseaban por la ciudad. Por la tarde, Denis traía de vuelta a Artyom y a veces, si lo invitaba, se quedaba a tomar té. Desarrollamos una relación extraña, pero soportable. No era amistad, pero tampoco enemistad. Una neutralidad educada, diría yo. Hablábamos sobre Artyom, sus logros escolares, los planes de fin de semana y en ocasiones de cuestiones domésticas. Ningún tema personal, ningún recuerdo del pasado, como si hubiéramos trazado una línea invisible. Denis trabajaba en un taller mecánico en Serpukhov, primero como mecánico y luego como jefe de servicio. Ganaba bien, a juzgar por su ropa y los regalos que traía para Artyom. Cada mes enviaba la pensión alimenticia, más de lo que el tribunal había estipulado. Hasta donde yo sabía, se mantenía alejado del juego. Valentina Stepanovna aún nos visitaba, aunque cada vez menos. La edad y los problemas de salud empezaban a notarse. Sorprendentemente, se hizo amiga de mi madre. 2 mujeres mayores tan distintas entre sí, unidas por el amor a Artyom y sus charlas interminables sobre jardinería. Un día a finales de septiembre, Denis trajo a Artyom de una excursión al Kremlin de Tula. Habían hecho una visita guiada, comido helado en una cafetería y sacado fotos frente a las antiguas murallas. Artyom estaba entusiasmado, hablaba sin parar y me mostraba las fotos en el móvil de su padre. «Y luego papá me compró esto», exclamó, sacando de su mochila un modelo de madera de una ballesta medieval. «Una auténtica ballesta de Tula», aclaró Denis con una sonrisa. «Solo dispara dardos blandos y solo al aire libre». «¿Verdad, comandante?» «Sí»,
asintió Artyom con entusiasmo. Papá, ¿te quedas a cenar? La abuela Vera hizo un pastel de manzana. Tu favorito Denis me miró esperando mi aprobación. Asentí. Claro, quédate. Mi madre realmente había hecho el pastel y estaba delicioso. En ese caso, encantado, respondió quitándose la chaqueta y colgándola. Pero antes, vamos a lavarnos las manos, ¿de acuerdo, Artyom? Se fueron juntos al baño, riendo y bromeando. Los observé y pensé, qué extraño había resultado todo. Si alguien me hubiera dicho 2 años atrás que Denis vendría a visitarnos, cenaría con nosotros, jugaría con su hijo, y que yo lo miraría con calma, no lo habría creído. En aquel entonces, el dolor era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. Pero el tiempo realmente cura. O quizá no sea el tiempo, sino los actos. Denis hizo todo para ganarse, si no el perdón, al menos la confianza. Nunca faltó a una visita. Siempre nos avisaba de cualquier cambio. Llamaba con regularidad, preguntaba por la escuela. Y nunca intentó manipularme ni aprovecharse de mis sentimientos. Durante la cena, Artyom habló de la escuela, de su nueva maestra, de sus amigos. Mi madre y yo comentábamos, y Denis escuchaba atento, hacía preguntas. Se sentía casi como una cena familiar normal. Cuando Artyom se fue a su cuarto a hacer los deberes para el lunes y mi madre se sentó a ver su serie favorita, Denis y yo nos quedamos solos en la cocina. Cayó un breve silencio incómodo. Gracias por la cena, dijo finalmente, levantándose para recoger sus cosas. Y por hoy, Artyom estuvo feliz. Gracias a ti, respondí con una sonrisa. Él cuenta los días hasta el sábado. Denis asintió, guardó silencio y luego de pronto dijo, Natasha, quería hablarte de trabajo. Me puse tensa. ¿Había algún problema? ¿Deudas otra vez? ¿Hay algún inconveniente? Pregunté, intentando mantener la calma. No, nada malo. Se apresuró a tranquilizarme. Al contrario, ¿recuerdas a Igor? ¿Cómo olvidarlo? El hombre que una vez intentó volar nuestro apartamento. No pude evitar un ligero sarcasmo. Sí, perdón. Pregunta tonta, dije. Denis sonrió con timidez. Bueno, también le dieron la libertad condicional. Encontró trabajo en Tula en una empresa que da servicio a los sistemas de seguridad aeroportuaria. Y habló bien de mí. Están buscando a alguien con experiencia en aviación. No un controlador aéreo, claro. Pero algo similar. Ingenieros de mantenimiento para radares. Y están dispuestos a contratarme. Pese a mi pasado. Intenté no sonar escéptica. Pero creo que lo logré a medias. De hecho, sí, respondió Denis, sin inmutarse. Mi condena ya fue cancelada. Tengo buenas referencias de mi último empleo y tienen una gran escasez de personal especializado. Eso es estupendo, dije con sinceridad, contenta por él. ¿Entonces viajarías todos los días desde Serpukhov? Bueno, esa es la cuestión, titubeó. El trabajo es en Tula. Tendría que mudarme aquí. Y me preguntaba, si sabes de algún lugar económico que pueda alquilar al principio. Una habitación quizás. Me quedé pensando. Denis viviendo en Tula, no solo de visita. ¿Qué implicaría eso para nosotros? ¿Para Artyom? Una compañera mía tiene un apartamento que alquila, dije al fin. Un pequeño monoambiente en la calle Selenaya. Nada lujoso pero limpio, cuidado y bastante asequible para los estándares de Tula. Si quieres, le pregunto. Sería perfecto, respondió con una sonrisa aliviada. Gracias. Nos quedamos en silencio, terminando el té. Curiosamente, la idea de que Denis viviera en Tula no me inquietaba en absoluto. Al contrario, me parecía cómodo. Artyom podría ver a su padre no solo los fines de semana, sino también entre semana. Incluso quizás quedarse a dormir alguna vez, si quisiera. Denis, me atreví por fin a preguntar lo que llevaba tiempo rondando mi mente. ¿Hay alguien en tu vida? Me refiero. ¿Alguna relación sentimental? Él lo entendió enseguida y negó con la cabeza. Nadie serio. Hubo algunas conocidas, pero nada importante. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad, me encogí de hombros. Han pasado casi 2 años después de todo. ¿Y tú? Preguntó con cautela, como temiendo herirme. ¿Alguien? No, respondí sonriendo. Simplemente, no he tenido tiempo. El trabajo, Artyom, adaptarnos a la nueva vida. Se hizo un silencio. Pero esta vez no fue tenso. Más bien, se sintió cálido, como si hubiéramos cruzado un umbral y alcanzado un nuevo entendimiento. ¿Sabes? Empezó de pronto Denis mirando su taza. He estado pensando mucho últimamente.
sobre nosotros, sobre todo lo que pasó, y me he dado cuenta de que quizá todo salió para bien. ¿Cómo así?, pregunté alzando las cejas sorprendida. Si no hubiera sido por aquella crisis, por mi caída, jamás me habría enfrentado a quien era realmente. Habría seguido escondiéndome tras una máscara de seguridad, interpretando el papel de esposo y padre perfectos, mientras por dentro seguía siendo ese hombre asustado e inseguro que encontraba refugio en el juego. Me quedé en silencio sin saber qué responder. Tenía razón. De algún modo, todo aquel infierno lo había ayudado a transformarse, a mejorar. Pero, ¿a qué precio? ¿Y sabes qué es lo más sorprendente?, continuó Dennis. Ya no tengo miedo, ni de perder, ni de fracasar, ni de quedar mal. Ya pasé por lo peor y sobreviví, y encontré la fuerza para empezar de nuevo. Me alegro por ti, dije. Y era verdad. ¿De verdad?, preguntó. Tú también has cambiado. Para bien. Gracias, respondí con una sonrisa. Significa mucho. Especialmente viniendo de ti. En ese momento la voz de Artyom resonó desde su habitación. Mamá, papá. Vengan, quiero mostrarles algo. Nos miramos y nos levantamos de la mesa al mismo tiempo, en su cuarto. Artyom estaba sentado en el suelo, rodeado de libros y cuadernos. Miren lo que dibujé, dijo, extendiéndonos una hoja. Es mi clase en la excursión a Yasnaya Poliana. Y esta es mi maestra, Marina Sergeyevna. El dibujo mostraba niños, una mujer con un puntero, árboles y un edificio al fondo, trazos torpes pero llenos de vida, colores brillantes, figuras algo desproporcionadas pero animadas. Es maravilloso, comandante, dijo Dennis, agachándose para mirarlo de cerca. Eres un verdadero artista. ¿Y esto?, pregunté, señalando unas líneas en la parte superior de la hoja. Eso es una advertencia del cielo, explicó Artyom muy serio. ¿Se acuerdan cuando me contaste que yo lo salvé al escuchar la conversación de papá? Pensé que era como una advertencia. Pero no de las personas, sino de arriba. Me quedé helada, sin saber qué decir. Nunca habíamos hablado de los detalles con Artyom, solo en términos generales. Sabía que su padre había hecho algo malo y que había estado corrigiéndose. Pero esa frase es advertencia del cielo. ¿Dónde la habría escuchado? Sí, cariño, logré decir al fin, acariciándole el cabello. Fue una verdadera advertencia. Y tú fuiste muy valiente y muy inteligente al escucharla. Me dio mucho miedo entonces, confesó Artyom, mirando a Dennis. Pero ahora ya no tengo miedo, porque papá ha cambiado, ¿verdad? Así es, comandante, respondió Dennis, abrazándolo con fuerza. He cambiado mucho y nunca volveré a hacer nada malo, te lo prometo. Allí estaban, padre e hijo, fundidos en un abrazo, los dos hombres más importantes de mi vida. Y por primera vez, al mirarlos, no sentí dolor, ni amargura ni rencor, solo una alegría tranquila, la certeza de que pese a todo, habíamos sobrevivido, superado lo peor y encontrado la fuerza para seguir adelante. Quizá algún día pueda perdonar completamente a Dennis. Quizá incluso pueda volver a confiar en él, no como esposo, sino como amigo y padre de mi hijo. O quizá no. El tiempo lo dirá. Pero en ese momento me sentí agradecida con el destino por todo tal como era. Por aquella advertencia del cielo que escuchó mi valiente y honesto hijo. Por la segunda oportunidad que todos habíamos recibido. Dennis me sostuvo la mirada y sonrió, con cierta timidez, pero también con esperanza. Yo le devolví la sonrisa. Y en ese intercambio silencioso hubo más comprensión que en todas las palabras que nos habíamos dicho durante los últimos 2 años. Aquella noche, después de que Dennis se marchara y Artyom se acostara, me senté en la cocina con mi madre, terminando nuestro té. Ha cambiado, dijo de pronto refiriéndose a Dennis. Se ha vuelto auténtico, sin máscaras. Sí, asentí. Yo también lo he notado. ¿Y tú? ¿Qué piensas de eso?, me preguntó, estudiándome con atención. No lo sé. Me encogí de hombros. Me alegra por él y por Artyom, que por fin tiene un padre de verdad. En realidad, me alegra por todos, aunque sobre todo por ellos, entrecerró los ojos. ¿Y entre ustedes? ¿Existe alguna posibilidad? Mamá, negué con la cabeza. Estamos divorciados, me traicionó. Casi destruyó nuestras vidas. Hay cosas que no se pueden olvidar, claro, admitió. Pero a veces el perdón no es para ellos, sino para nosotros. Para poder vivir sin esa carga. Guardé silencio, reflexionando. Quizá tuviera razón.
Quizá había llegado el momento no solo de dejar atrás el rencor, sino de perdonar de verdad, de aceptar lo ocurrido como parte de nuestro recorrido compartido y avanzar, sin mirar atrás, sin quedar atrapada en el pasado. Lo pensaré, dije al fin. Te lo prometo. Esa noche tuve un sueño extraño. Denis, Artyom y yo estábamos de pie en lo alto de una montaña, contemplando una ciudad inmensa a nuestros pies. El cielo era de un azul imposible, despejado, sin una sola nube. De repente, una voz descendió desde lo alto. No severa ni aterradora, sino calmada y amable. Cuídense los unos a los otros. Valoren cada día. Recuerden que lo más importante es el amor. Me desperté sonriendo con una profunda sensación de paz y serenidad. Y por primera vez en mucho tiempo pensé, quizá todavía tengamos una oportunidad, no para volver al pasado, sino para construir algo nuevo, algo mejor, más honesto y sincero. El tiempo lo dirá. Por ahora, teníamos el presente. Artyom, feliz de tener a sus padres cerca, nuestro pequeño mundo, imperfecto pero valioso, y aquella advertencia del cielo que, en su día, nos salvó de un verdadero desastre y quizá nos regaló un nuevo comienzo. Denis se mudó a Tula 2 semanas después. Alquiló el apartamento que le había sugerido mi colega. Un modesto piso de una habitación en el 7º piso de un típico edificio de paneles de 9 plantas. Pocos muebles, pero asequible y bastante limpio. Estaba a unos 20 minutos a pie de nuestra casa y a media hora en autobús de su nuevo trabajo. Artyom estaba encantado con la noticia. Ahora podían verse no solo los fines de semana, sino también entre semana. A veces Denis venía después del trabajo para ayudar con los deberes o simplemente para jugar antes de dormir. Otras veces recogía a Artyom en la escuela y se lo llevaba a su casa, donde cocinaban juntos, veían dibujos animados o construían algún modelo nuevo. Nuestra vida se fue ajustando poco a poco a ese nuevo ritmo. Ya no éramos una familia en el sentido tradicional, pero tampoco éramos extraños. Era un nuevo tipo de vínculo, sin nombre, sostenido por Artyom, en torno a quien Denis y yo girábamos como planetas alrededor del Sol, sin chocar, pero sin alejarnos demasiado. Al principio yo desconfiaba de esta nueva dinámica. En mi interior aún persistía el recuerdo de la traición y lo cerca que estuvimos de una tragedia real. Pero al ver la felicidad de Artyom y cómo Denis iba cambiando, empecé a soltar esa tensión. Y Denis realmente estaba cambiando. No era solo el nuevo trabajo, que claramente le daba alegría, ni el hecho de poder ver más a menudo a su hijo. Había algo más profundo. Se había vuelto más tranquilo, más seguro de sí mismo, sin esa arrogancia superficial que antes escondía sus miedos e inseguridades. Más abierto, más dispuesto a hablar de sus sentimientos y a admitir errores. ¿Sabes qué es lo más difícil de mi nueva vida?, me dijo una vez mientras nos sentábamos en un banco cerca del parque, viendo a Artyom columpiarse. Aprender a vivir con lo que hice. Aceptar que no puedo cambiar el pasado, por mucho que lo desee. Me quedé callada sin saber cómo responder. Rara vez hablábamos del pasado. Nuestras conversaciones se centraban casi siempre en temas prácticos relacionados con Artyom. A veces me despierto en mitad de la noche, continuó mirando a lo lejos, y no puedo creer que fuera capaz de todo eso, que perdiera mi esencia, mis principios, todo en lo que alguna vez creí. La adicción, repetí, evocando las palabras que había leído una y otra vez en libros y artículos mientras intentaba entender qué le había pasado al hombre que una vez fue mi esposo confiable. Reconfigura el cerebro, afecta el juicio. Es verdad, asintió. Pero no es una excusa. Debería haber tenido el valor de reconocer el problema antes, pedir ayuda, contártelo. En lugar de eso, seguí hundiéndome, convenciéndome de que aún tenía el control. Guardó silencio, observando cómo Artyom saltaba del columpio y corría hacia el tobogán. ¿Todavía sientes la tentación de jugar?, pregunté tras una pausa. A veces, admitió, mirándome a los ojos. Sobre todo cuando estoy nervioso o agotado. Pero ahora reconozco esos momentos, esos detonantes. Y tengo herramientas para afrontarlos, grupos de apoyo, técnicas de relajación, ejercicio. Lo más importante es que ya no intento enfrentarlo solo. Admito cuando necesito ayuda. Asentí, sintiendo un alivio inesperado ante su sinceridad.
Nunca antes habíamos hablado así, honesta y abiertamente, sin máscaras ni mecanismos de defensa. ¿Sabes?, dije sorprendiéndome a mí misma. Con el tiempo he llegado a entender muchas cosas. Sobre mí, sobre nosotros, sobre el hecho de que yo también tuve cierta responsabilidad en lo que ocurrió. Tú, me miró, incrédulo. Tú lo ocultaste todo. Me encogí de hombros. Pero yo no vi o no quise ver todas las señales de alarma. Las noches fuera, la ansiedad, las llamadas extrañas, el olor a tabaco y a colonias que no conocía. Preferí creer que todo estaba bien, que mi esposo perfecto no podía ser capaz de algo así. Dennis asintió pensativo. Quizá ambos solo veíamos lo que queríamos ver. Yo quería creer que lo tenía todo bajo control. Y tú, que teníamos una familia perfecta. Lo miré. ¿Y ahora, qué ves? La realidad, respondió con una leve sonrisa. En toda su complejidad e imperfección, me veo a mí mismo, sin adornos ni ilusiones. Te veo a ti fuerte, sabia, capaz de perdonar a pesar de todo. Y veo a Artyom, nuestro hijo maravilloso, que de algún modo reúne lo mejor de los dos. Hizo una pausa y añadió suavemente, y sabes, esta realidad es mucho mejor que cualquier fantasía, porque es real. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Fue como si el último muro que habíamos construido con tanto cuidado durante los últimos meses se derrumbara. El muro de los miedos no dichos, de la reticencia a abrirse, a volver a confiar. Una semana después de aquella conversación, Dennis nos invitó a Artyom y a mí a cenar a su apartamento. Nunca habíamos estado allí, normalmente. Él venía a casa o salía solo con Artyom. Quiero presumir de mis dotes culinarias, dijo sonriendo. Además, Artyom lleva tiempo queriendo ver dónde vivo. Acepté, aunque con cierta inquietud. Era algo nuevo, fuera de los límites de nuestras interacciones habituales. Su piso resultó ser pequeño, pero acogedor. Se notaba que Dennis había puesto esfuerzo en convertirlo en un verdadero hogar, no solo un lugar donde dormir. Había fotos de Artyom en las paredes, un pequeño cactus en el alféizar, dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera. No quedaba rastro de su antigua vida, ni gadgets caros, ni objetos de marca, nada ostentoso. La cena fue un éxito. Dennis preparó pasta con mariscos, ensalada y hasta horneó una charlota de manzana con la receta de Valentina Stepanovna, como anunció con orgullo. Artyom estaba encantado con todo, el piso, la comida, el hecho de que estuviéramos juntos en la mesa como una familia de verdad. Después de cenar, Dennis puso un dibujo animado para Artyom y nosotros salimos al pequeño balcón. No era para fumar, yo había dejado el hábito hacía tiempo y él también, al parecer, sino simplemente para estar a solas y conversar. Nos apoyamos en la barandilla, contemplando las luces nocturnas de Tula, ventanas encendidas, peatones ocasionales, coches que pasaban abajo. El aire olía a otoño, hojas húmedas, un leve atisbo de niebla y el invierno aproximándose. Gracias por venir, dijo Dennis sin mirarme. Significa mucho. Artyom está feliz. Sonreí. Y la cena estaba realmente deliciosa. No sabía que cocinaras tan bien. Lo aprendí en prisión. Se encogió de hombros. O aprendes algo nuevo o te vuelves loco por el aburrimiento y la monotonía. Guardamos silencio. Los sonidos de la ciudad subían hasta nosotros. Bocinas, risas lejanas, música de alguna ventana abierta. Natasha, dijo de pronto girándose hacia mí, necesito preguntarte. ¿Crees que tengamos una oportunidad? No ahora, claro. Quizá algún día. Podríamos empezar de nuevo, de otra forma. No estaba preparada para esa pregunta. O quizá, en el fondo, sí lo estaba. Últimamente pensaba mucho en Dennis, no en el hombre que me traicionó, sino en el que era ahora. Lo bien que se sentía cuando los tres paseábamos juntos, cuando resolvíamos los problemas cotidianos como un equipo, cuando simplemente conversábamos. No lo sé, respondí con sinceridad. Ha pasado demasiado, demasiado dolor. Lo entiendo, asintió. Y no voy a presionarte. Solo quería que lo supieras. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. 1 año, 5, 10, yo estaré aquí. Seguiré esforzándome por mejorar, para demostrarte cada día que puedes volver a confiar en mí, pero la decisión siempre será tuya. Me miró con esos ojos grises, sin exigencias, sin manipulación, solo sinceridad y apertura. Y en ese momento, comprendí que todavía lo amaba.
No al controlador aéreo seguro y exitoso con el que me casé, con su traje impecable y sus grandes planes, sino a este hombre, roto pero lo bastante fuerte para levantarse de nuevo. Imperfecto, pero real, con arrugas en los ojos, canas en las sienes y cicatrices en el alma. No puedo prometer nada, dije, apartando la mirada, pero estoy dispuesta a intentarlo. Poco a poco, día a día, sonrió, una sonrisa amplia y genuina que no le veía desde hacía años. Eso es todo lo que podría pedir. Aquella noche, al regresar con Artyom a casa, me quedé despierta mucho tiempo. Pensé en Denis, en nuestra conversación, en el extraño camino que habíamos recorrido en esos 2 años, de la confianza total, pasando por la traición y el dolor, hasta que, un nuevo comienzo, una comprensión más profunda y consciente del otro. No sabía qué nos depararía el futuro, si podríamos realmente empezar de nuevo, superar los fantasmas del pasado y construir algo auténtico sobre las ruinas de lo que una vez consideramos perfecto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza y una disposición a asumir ese riesgo. No por Artyom, ni por las apariencias, sino por mí misma, por lo que podríamos llegar a ser juntos. Dicen que el amor no sobrevive a la traición, que no se puede recomponer una taza rota sin que queden grietas. Quizás sea cierto, pero tal vez no se trate de volver a un estado inmaculado, perfecto, pero frágil. Quizás sean esas grietas y cicatrices las que nos hacen más fuertes, más profundos, más sabios. Tal vez el verdadero amor no sea la ausencia de dolor y decepción, sino la capacidad de atravesarlos y aún así elegir al otro. Una y otra vez. No tenía respuestas para todas esas preguntas, pero estaba dispuesta a buscarlas con Denis, paso a paso, día a día. A la mañana siguiente, mientras preparaba la mochila de Artyom para el colegio, encontré un nuevo dibujo. Nos mostraba a los tres, él, Denis y yo, tomados de la mano bajo un sol radiante, con algo parecido a un arcoíris o un puente encima. ¿Qué es esto, cariño?, le pregunté señalando el arco. Es un mensaje del cielo, respondió mientras se abrochaba la chaqueta. La abuela Vera dice que cuando las personas se perdonan y vuelven a ser amigas, el cielo se alegra y manda un arco iris. No sé si es verdad, pero me gusta pensarlo. Lo abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas subir a mis ojos. De la boca de los niños, dicen. Esa noche llamé a Denis. ¿Te gustaría venir a cenar mañana?, pregunté, intentando sonar casual. Mamá va a preparar su famoso borscht y Artyom quiere enseñarte un juego nuevo que inventó con los niños del edificio. Me encantaría, respondió, y pude oír su sonrisa al otro lado de la línea. ¿A qué hora? A las 7, dije. Tras una breve pausa, añadí. Y quizá el domingo podríamos ir juntos a algún sitio, al parque o al cine. Sí, hace buen tiempo. Claro, contestó, ahora sonriendo abiertamente. Lo que tú quieras. Estoy a tu disposición. Colgamos y sentí una extraña emoción adolescente, como si me estuviera preparando para una primera cita. Ridículo, considerando cuántos años nos conocíamos y todo lo que habíamos pasado. Y sin embargo, esas mariposas eran reales. Porque esto de verdad era algo nuevo. No un regreso al pasado, sino un paso hacia un futuro desconocido. Un paso que ayer ni siquiera me habría atrevido a imaginar. Artyom me miró con una sonrisa pícara. ¿Papá viene mañana?, preguntó, aunque claramente había escuchado toda la conversación. Sí, asentí. Y el domingo, si te parece bien, podríamos salir juntos. Si me parece bien, sacudió la cabeza con solemnidad. Estoy totalmente de acuerdo. Reí y le despeiné el cabello. Mi pequeño sabio, mi salvador, mi advertencia del cielo. Más tarde, cuando Artyom se durmió, me senté en la cocina con mi madre tomando té y hablando del futuro. ¿Estás segura?, preguntó después de que le contara mi decisión de darle otra oportunidad a Denis y a mí. ¿Después de todo lo que pasó? No, negué con la cabeza. No estoy segura en absoluto. Pero a veces hay que creer, no en un futuro perfecto ni en un final de cuento, sino en una persona. En su capacidad de cambiar, de crecer, de mejorar. Creer que incluso los momentos más oscuros pueden conducir a la luz si uno encuentra la fuerza para no rendirse. Mi madre sonrió y me tomó la mano. ¿Sabes lo que siempre decía tu padre? El verdadero amor no consiste en que todo sea perfecto. Es ver todos los defectos de una persona y aún así elegirla cada día.
Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre había fallecido hacía 7 años, pero a veces sentía que seguía con nosotras, guiándonos con su sabiduría tranquila. Gracias, mamá, dije, apretando su mano, agradecida por su apoyo y por no juzgarme. Siempre estaré de tu lado, hija mía, respondió sonriendo. Decidas lo que decidas. En ese momento comprendí que de verdad estaba lista para arriesgarme. No porque hubiera olvidado o perdonado todo lo que pasó, sino porque veía un camino hacia adelante. Difícil y desigual, sí, pero que llevaba a algo real. A un amor no vestido de ilusiones color de rosa ni cuentos de hadas, sino cimentado en la elección diaria, en el esfuerzo, en la honestidad y la apertura. Un amor que había superado su prueba más dura y había sobrevivido, transformado, fortalecido, hecho más sabio. Igual que nosotros. Chispa, si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira a crear nuevas y conmovedoras historias cada día. No te pierdas el siguiente video, que aparecerá ahora mismo en tu pantalla principal. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad.